Tarot egipcio. Hoy nos adentramos en uno de los tarots más enigmáticos y ancestrales, el tarot egipcio. Un mazo lleno de símbolos, dioses y secretos que guarda la sabiduría de la antigua Kemet. ¿Qué lo hace diferente a otros tarots? ¿Cómo se lee y qué implica trabajar con su energía? Prepárate para abrir las puertas de este oráculo. Bienvenidos todos a Pláticas Ocultas, un podcast para aprender de brujería, hechicería, ocultismo, desarrollar algún don y más. El día de hoy, yo sé que hemos tenido varios capítulos de tarot, pero hoy nos vamos a ir por el tarot egipcio y para eso tengo una persona experta en el tema y ella es Ingrid de Gato Cósmico. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Es Gato Negro Cósmico, ¿verdad? Gato Negro Cósmico, correcto. Cósmico. Sí. Sí, porque yo vi el gato negro en mi cabeza y dije, era negro. Era negro. Sí. Oye, antes de empezar y hacerte varias preguntas, porque tengo varias preguntas el día de hoy. Claro, es un tarot sí. muy complejo y para mí muy nuevo. Pero antes de todo me encantaría que le dijeras a la audiencia quién eres, a qué te dedicas y cómo te pueden encontrar en redes sociales. Claro que sí. Mi nombre es Ingrid Alin Sosa. En redes sociales estoy, en Instagram estoy como @inaline87 y en Facebook como Gato Negro Cósmico. Entonces, pues yo me dedico justo a la brujería. Ya es tal cual como lo dije en el SAT también. Soy bruja. Ya pagan impuestos. Ya pago impuestos, sí, también. Las brujas pagamos impuestos. Facturamos también. Sí, entonces, sí, justo. Soy bruja. Esto ya es de familia. Como te comentaba hace rato, igual esto viene de generación. Aprendí desde muy pequeña, entonces esto ya es algo que para mí es muy natural, igual que el tarot. Siempre estuve rodeada de tarots. Era algo que era parte del juego cotidiano en casa de mi abuela, ¿no? Algo que disfrutaba mucho. También en mi tiempo mogol soy trabajadora en ingeniería industrial en una empresa, entonces wow. Igual también, mi mamá también, entonces de todo le hacemos aquí un poco, pero siempre muy contenta. Me dedico justamente ahorita ahí en Círculo de Brujas a dar clases de oráculo de la luna y de tarot egipcio, esa es la especialidad. Perfecto. Sí. Wow. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas practicando brujería? Brujería, pues, desde pequeña, o sea, prácticamente era como algo natural, aunque no sabía que era brujería, ¿no? Y ya sabes, esta parte de los remedios en casa, ¿no? De, pues te duele algo, ve ahí al jardín, recorta de esta florecita, de esta hierbita, tráetela a la casa, vamos a hacer un té, una infusión y te la vamos a poner, ¿no? O mi mamá me hacía baños, recuerdo perfecto, de pirul y de ruda a veces. O sea, y era como, mis bañitos de relajación, yo les decía, pero pues siempre hubo esa parte, ¿no? Las velas igual siempre en casa, para ver si había algo, para detectar energía. Las sesiones de tarot con mi mamá y con mi abuela siempre, una vez al año por lo menos, entonces ya era como, yo quería participar y no me dejaban, y ya cuando me dejaron para mí era como de, wow, ¿no? Ya voy a participar. Ay, ¿en serio? O sea, sí. Desde muy chiquita hacían esas lecturas enfrente de ti. Sí las hacían, nada más que a mí me decían, súbete, ¿no? Así de, tú súbete, ¿no? Y yo así de, bueno. Pero sabías de qué trataba, sí, ¿no? Claro, o sea, me llamaba muchísimo la atención, o sea, Ajá. Porque aparte yo escuchaba que decían cosas y así, que se sorprendían y que pasaban cosas incluso. Porque si algo hay en la casa de mi abuela es justo mucho movimiento en esa casa, entonces siempre me causaba mucha intriga saber si lo que yo veía también era real o no, ¿no? Entonces sí, siempre ha estado ahí como muy vigente, pero ya de manera, digamos, profesional, más o menos llevo como 5 o 6 años en donde ya me dediqué de lleno a ver justamente todo este tema, empezando pues justo por ya retomar el tarot, pero ya el tarot egipcio específicamente, por una devoción que hice con una deidad egipcia que se llama Hathor. Y a partir de ahí es cuando ya me empiezo a meter de lleno. Fueron 3 años aproximadamente de estudiar tarot egipcio. Wow, sí es bastante. Sí. Oye, dices que eres mamá, ¿no? Sí, claro. ¿Tu hijo también sabe de estas cosas? Sí, para él todavía? es muy natural. Fíjate que justo él es Piscis. Ajá. Y nació Luna Negra en Piscis, entonces súper despierto. Nació a las 11:33 de la mañana.
o sea, hasta con eso, ¿no? El 11 de marzo igual. Entonces viene muy, muy apegado con esta parte espiritual, y algo que tiene el enano, pues es justo que siempre le llama la atención, aunque sí llegamos a tener episodios donde se espantaba justo de lo que veía o de lo que pasaba, y ahí es donde tuve que empezar a estudiar otras mancias, ¿no? Entre ellas magia defensiva y demás, para poder también ayudarlo y también aprender a sanarlo, porque había cosas que yo no podía explicar, ¿no? Y pues fue parte de... Pero eso era porque porque él también trae algún don, Él o era está por las así. Prácticas que tú haces en casa. No, es porque él ya trae ese don. O ¿También sea, lo trae? él, sí, justo. Y había veces que él tiene la capacidad de ver, es más clarividente que yo. O sea, él no necesita un oráculo, por ejemplo, para entender cosas. Y había comentarios que hacía que a mí de verdad a veces me sacaban como mucho de onda, y cosas que él veía que presenciaba, que justamente ocasionaban que yo me sacara también de onda, ¿no? Porque yo decía, órale, ¿no? O sea, sí está muy conectado. Entonces, él es uno de mis también grandes motores para volver a retomarlo, porque justo es a partir de que empezamos a tener como muchas crisis, el hecho de que también la magia se vuelve un refugio para nosotros dos. Pero qué bonito que también tengan eso para compartir, sí, ¿no? Totalmente. Y dices que esto viene también ya es un linaje, ¿no? Por así Correcto. decirlo. ¿De dónde viene o quién fue la primera persona que tú sabes y cuál fue su historia? Pues más o menos de lo que me ha contado mi abuela, es que mi bisabuela también hacía ciertas cuestiones de brujería. No me ha contado como mucho, ya sabrás que a cierta edad ya se les va como la onda y ya te contan como cositas o fragmentos. Mi abuela sí, era practicante, eso me queda claro. Siempre mi abuela estuvo como muy en contacto, y de las historias que me cuenta, pareciera que ella podría escribir un libro o una película y se la compran, ¿eh? O sea, de verdad, ha vivido experiencias muy fuertes. Hasta me acuerdo mucho de la mesa redonda en donde leíamos, tenía un hoyo así súper quemado, marcado, y yo siempre les preguntaba y me decían que me iban a contar después. Ya en la adolescencia me cuentan que fue justamente de una vela en una lectura que se empezó a quemar, pero solo se quemó la mesa, no se quemó ni el mantel, y la vela se quedó combustionando. Entonces fue como... qué raro, ¿no? Y era una mesa, ya sabes, de esas antiguas de madera, ¿no? Otras veces que se les ha ido volando una última cena que tenían pegada en la pared, salió volando en medio de la lectura, en medio de la mesa. O sea, cosas que sí me contaron que sí fueron bastante fuertes. A mí presencialmente lo que me tocó fue que en una de las lecturas, de las primeras que me dejaban participar, se oyó así literal cómo iba bajando mi bisabuela de las escaleras, y cerraba la puerta. O sea, abría una puerta grande que tiene de madera y cerraba la puerta. Entonces fue muy impresionante porque justo estábamos hablando de ella. ¡Ay, qué impresión! Sí, la verdad sí. O sea, son cosas que han pasado que yo digo, ok, ¿no? O sea, sí se mueve energía. O sea, sí hay un cambio en el ambiente. Y sí, mi abuela realmente es muy buena en esas lecturas, y siempre me lo advirtió, ¿no? Que había que tener mucho cuidado, y que solo a la familia, por ejemplo, porque cuando ella lo llegó a hacer a externos, incluso hacía limpias, cuando lo llegó a hacer a externos, pasó el caso de que se quedó con 7 años de mala suerte y les fue muy mal. O sea, muy mal. ¿Por qué pasó eso? No se protegió bien, no supo cómo hacerla, la persona venía con algo muy cargado, muy feo, hizo la limpieza en casa, no protegió la casa, y entonces todo salió mal. Sí, todo salió mal, y ella tenía ya mucho miedo de volverlo a hacer. Entonces cuando se enteró que yo estaba ya empezando a hacerlo, sí fue como de, no, por favor, cuídate mucho, por favor. Y yo, sí, o sea, estoy aprendiendo a hacerlo bien en regla, y créeme que si lo hago, protejo todo. ¿Y ella también te enseñó ciertas protecciones? Sí, algunas. O sea, justamente ella sí maneja lo que es la salmería y la brujería de rancho. O sea, ella sí maneja ese tipo de brujería. No, de verdad, el primer grimorio que compro justamente es para guardar las recetas que ella me daba, porque ella me las daba así por teléfono. De, pues sí, resuélvelo así, para ella súper natural, ¿no? Y yo, no, espérame, déjame anoto, ¿no? Uh-huh. Y no hay un recuerdo, o sea, no hay realmente algo que diga yo, pues sí, hay un récord o hay un libro que ella tenga de recetas, no hay. Entonces yo soy la primera en armar justamente los grimorios familiares para pues ya también heredarlos, ¿no? Y ya tener justamente esta herencia, porque sí es una herencia, o sea, sí estas recetas que vamos haciendo y que funcionan y que ponemos en práctica, porque cada una de las recetas que yo pongo en ese grimorio son porque las he necesitado, ya sea para mí, para mi familia, por algún consultante, y son hechas
al momento con magia egipcia también. Entonces eso es lo que me ha ayudado mucho. Oye, de esas experiencias, por ejemplo, de que dices de que le tocaron a tu abuela, Sí. ¿a ti te ha pasado algo así de fuerte? ¿Tú has tenido una experiencia muy fuerte que incluso te haya como espantado bastante? Sí, una vez mi hijo tiene trastorno psiquiátrico, de ansiedad y depresión, y también tiene trastorno de ira. Entonces le detona más en el tema justamente del aislamiento, y porque justo ahí empieza la separación con su papá, ¿no? Entonces fue muy, muy traumático, fue un shock. Los dos pasamos por un periodo muy fuerte. También yo pasé por ansiedad y depresión generalizada. Entonces tú sabrás que justo con el tratamiento psiquiátrico pues todo se te detona, pero pareciera que la mente al momento de fragmentarse también fragmenta otra cosa a nivel espiritual. Sí. Y entonces se empieza justamente a develar muchas cosas que tal vez estaban atoradas, ¿no? Entonces, algo que sucede es que justo mi hijo de pronto se para así pasmado en la ventana, está viendo la ventana aterrado, y de pronto empieza a sangrar así profusamente de la nariz y se hace el baño. Entonces, pero estaba aterrado, blanco, pero a mí lo que me impresionó fue la sangre de la nariz, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Entonces yo solo lo que alcancé a hacer, porque estaba petrificado, fue agarrar, meterlo a bañar, y hasta que reaccionara, ¿no? Y ya le hablé a una maestra en ese entonces y le pedí por favor apoyo, y pues le hicimos una limpia y todo el rollo y listo, ¿no? Entonces justo lo meto a bañar, ya después de que reacciona el enano, estaba muy frío, lo meto a cama, lo envuelvo, lo empiezo a abrazar, y ya me dice, ¿no?, que había visto una figura muy extraña en la ventana. Yo dije, no, esto está mal, o sea, hay algo que no, obviamente nuestras emociones desbordadas, obviamente todo lo que estamos pasando, obviamente esto que no se está controlando, necesitamos hacer algo. Entonces en ese momento yo todavía no estudiaba magia defensiva, lo que hago es justamente llamar a un amigo, él me va guiando, y también la maestra, hacemos una limpieza y sacamos todo lo que había ahí del hogar. Y dije, no, ya, y no puedo depender de otras personas para poder sanar a mi hijo, necesito yo ponerme las pilas con esto. Y ahí es también cuando decido meterme a magia defensiva y aprender a estudiar más a fondo todo esto y de qué estaban hablando. Posteriormente, cuando veo los dibujos de mi hijo que hizo sobre esto, encuentro, ya sabes, en redes que luego publican como, ay, estos son como los espíritus o los entes que hay, y había uno igualito. Y entonces yo dije, ok, no se lo está imaginando. O sea, esto no es de a gratis, ¿no? Esto estaba pasando, y no nada más le pasó ahí. O sea, también cuando íbamos al juzgado, también me llegó a decir, llegó a salir pálido mi hijo, y me llegó a decir que un señor que no tenía boca le había hecho señas de que se fuera, porque estaba un señor ahí en el baño. Para esto yo le había pedido al papá que lo acompañara, y bueno, bien, gracias, no lo acompañó al baño, ¿no? Lo dejó ir solo al baño. No. Entonces yo estaba estaba muy enojada en ese momento. Sí, claro. Y después, ya que lo retomo con él, le digo, mamá, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué te dijo? Me dice, te estoy diciendo que no tenía boca. Y yo, sí, ya. Y yo, a ver, igual íbamos pasando por un panteón. Chistoso, íbamos en el Uber y me dice, y se tapaba los oídos, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, no? Es que viene una señora atrás y no tiene pies. Y yo, y todavía no sigue, y me dice, te estoy diciendo que no tiene pies. Y yo, ok, ya, basta, ¿no? Y yo, sí, listo. No, pero sí, o sea, pasaban esas cosas, y el del Uber así viendo atrás como, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasa? Ajá, sí, justo. Entonces sí, han sido como varias señales, ¿no? O sea, ya después lo empecé a trabajar y le dije, ¿sabes qué, Nano? Yo creo que por esta vez te voy a dormir un poco esto que tienes, porque necesitas crecer de manera regular. No quiere decir que esto se cierre, porque no se puede, yo no tengo esa facultad ni mucho menos, pero sí te puedo relajar un poco esta parte de la clarividencia para reducirlo un poco, y que estés más tranquilo y sereno, para que también puedas dormir, porque también le llegaban mensajes en la noche, no podía dormir. Y sangre, ¿no? O sea, eso es de que les sale sangre de la nariz, ¿no? Cada vez que venía un mensaje fuerte. Entonces, para mí era como muy, muy feo verlo a él con esto, lidiando con esto tan pequeño. Entonces fue como, sí, ma, ¿está bien? Lo hicimos y mira, tranquilo. O sea, sí llega a sentir, sí me acompaña. También cuando hemos hecho limpiezas de casas energéticas, sí me ha acompañado, lo protegemos súper bien, mi amiga y yo con la que los hago, pero justo, o sea, es como sí siente, pero no está tan perceptible ya como antes, o tan susceptible. Entonces creo que
mucho del camino mágico ayuda también a eso, a autoprotegerte y a proteger a los tuyos y a poder sanarlos, ¿no? Y enseñarle a otras personas a hacerlo. O sea, creo que es importante también que esto se utilice también para ese camino, ese sendero, de poder ayudarnos mutuamente y de entender también que hay otros planos que no conocemos y que justo como en todas las pláticas que tienes en tu podcast hablamos, ¿no? O sea, hay otras cosas que nos pueden explicar y que vale la pena averiguar poco a poco y de manera segura. Claro, con la mente abierta sobre todo. Exacto. Y creo que lo que dices es importante nada más, como haciendo ahí un paréntesis, pero es importante que la gente le crea a los niños, porque de repente creen que todo es su imaginación. Sí, y no, hay que poner muchísima atención a lo que te dicen. Totalmente. Porque luego pueden pasar este tipo de cosas, porque además, ¿cómo se va a imaginar algo y fingir eso? Lo de la sangre está brutal. Pero ahora que tú tienes estas experiencias y tú vienes de este linaje, ¿tú crees que una persona necesita venir de un linaje para poder hacer tanto magia, brujería, etcétera? ¿Tú crees que se necesite tener ese linaje o puede uno simplemente dedicarse a ello y desarrollar esos dones? Pues según la cábala, dependiendo del tipo de signo zodiacal que tengas, es el avance que has tenido y todas las experiencias. Por ejemplo, los últimos signos zodiacales van a decir que ya han vivido la mayoría de las vidas y que en ellas también han sido brujos o brujas y que en alguna parte de esos hilos de vida se han conectado con esta parte esotérica, ¿no? Entonces, en mi experiencia leyendo también las vidas pasadas, te puedo decir que la mayoría tiene algún contacto con una parte esotérica. Entonces, si habláramos del linaje, pues diríamos que todos en algún punto hemos estado en contacto con el esoterismo y que todos en algún punto hemos tenido este contacto para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, si contestando la pregunta, todo el mundo puede aprenderlo, no hay como, pues porque yo vengo del linaje de brujas ya tengo mayores dones, no. De hecho, hay personas que ni siquiera los desarrollan. Por ejemplo, a mi mamá le dio miedo. Mi mamá es una persona que es muy cauta con muchas cosas. Ella sí lo hace, sí lo desarrolla, sí, como te dije, me daba mis bañitos, hace las cosas, tiene una magia preciosa porque es muy curativa la energía de mi mamá, pero ella solo lo hace con sus hijos, ¿sabes? Con su gente. No, ella es muy discreta, o sea, ella no es de ir a sanar a otros así, y es muy discreta con esa magia, y ella dice que a veces que no la hace, pero le encanta también, ¿no? Todas las plantas, se le dan súper bien las plantas. A mi mamá tiene un don para poder tener una intuición tremenda, entonces fue su elección, no desarrollarlo para sanar a otras personas, pero lo tiene. Es un don que ella tiene. Así conozco muchas personas que me dicen, no es que yo no veo, no es que yo no siento. Está bien, date espacio, aprende, disfruta el proceso, porque esto también se trata de disfrutar. O sea, si te gusta conocer de algún panteón, si te gusta conocer de alguna cultura, métete, descúbrelo, medita, haz cosas, estudia cábala, estudia diferentes mancias. Esto te va a permitir acercarte a algo que va más allá y que nos conecta a todos, porque a fin de cuentas todos no somos nada más este cuerpo material, sino somos mucho más que justamente está ahí presente y que todo el mundo lo intuye. Sí, de hecho, o sea, sí, ¿no? O sea, por algo estás sintiendo como, pues, esa atracción, ese llamado, por así decirlo, ¿no? Sí. Y en tu caso, tú sentiste ese llamado directamente con, no sé si tú, o sea, con la magia egipcia, y esto me lleva a una pregunta, o sea, ¿tú empezaste con la magia egipcia antes de empezar con el tarot egipcio o qué fue primero para ti? El tarot regular. Mi abuelita lo que hacía era que coleccionaba tarots, entonces tenía tarots de todo tipo. Uh-huh. Tenía tarots de las hadas, del tarot del amor, y tenía un buen de tarots, ¿no? Entonces, y aparte algo que me marcó mucho es que tanto mi mamá como mi abuelita escuchaban estaciones de radio, ya sabes, a Karen Lara, y escuchaban también todo acerca de magia, ¿no? O sea, y muchas de esas cosas me llamaban mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo me hacen sentido todo lo que ellos dicen? Uno que recuerdo mucho que escuchaban las dos era Esteban Mayo, y Esteban Mayo cómo hablaba acerca de esoterismo y cómo hablaba de cábala y cómo hablaba de un montón de cosas. Y fíjate que cuando hablaba de esas cosas yo recuerdo perfecto que en una de esas pláticas yo estaba esperando a que mi mamá se maquillara en el espejo, y recuerdo perfecto que me empezó a llegar una memoria de un olor a hierbas y de un ungüento que yo ponía en la gente, y Esteban Mayo estaba hablando de cómo los antiguos egipcios sanaban, y yo le empecé a decir a mi mamá, sí, llevaba esencias, llevaba menta, llevaba así, o sea, le empezó a decir que llevaba el ungüento.
y olía así, se ponía así y así. Y entonces Esteban Mayo regresa del corte comercial y empieza a decir lo que yo había dicho. No, me quedé súper impresionada y mi mamá se me quedó viendo, ¿de dónde sacaste eso? Y le dije, no sé, ¿no? Y cosas así que me llegaban a pasar y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo tengo esos recuerdos o cómo tengo esas vivencias y por qué me llaman la atención? Recuerdo mucho también que mi mamá me llegó a comprar una revista de arquitectura y de magia egipcia. Yo pequeña pues me llamaba la atención y yo necia que quería esa revista y leyendo, ¿no? Y yo quería ser arqueóloga, me acuerdo, porque yo decía, no, es que yo quiero ver esto, o sea, me llama mucho la atención, yo quiero aprender de los egipcios, pero eso fue desde pequeña. Y ya después me empiezan a llamar la atención otras cosas y lo dejo pasar como si fuera un hobby. Pero justo el tarot, te decía, para mí era como jugar a las cartas, o sea, porque a mí me lo daban y para mí era divertido ver los diferentes representaciones de un mismo arcano. Entonces para mí era como, pues sí, y este tal vez significa esto, y mi abuelita ya me iba diciendo, sí, mira, este significa esto significa esto, y ya me iba enseñando. Entonces fue bonito, o sea, realmente fue bonito ese despertar. Te digo, hay veces que sí fue duro, que había cosas que no entendía, ¿no? Tengo una prima que es un mes exactamente más pequeña que yo. O sea, yo nací el 9 de mayo y ella nace el 19 de junio. Y nos llevamos, es la misma edad, nacimos en el mismo año. Entonces somos como hermanas. Uh-huh. Hace mucho que no la veo. Y justo ella también tiene esos dones, pero no los alcanzó a desarrollar totalmente porque se confundió mucho. Para ella sí fue mucha confusión y mucho tema de, es que no me cuadra esto que estamos viendo. Uh-huh. ¿No? Y justo, o sea, pasan esas cosas en la familia. O sea, mi tío, por ejemplo, fue judicial, ya es jubilado, y se metió en médico forense, porque le llamaba mucho la atención toda la parte forense. Pero también le pasaron un montón de cosas. Entonces, porque también él es muy sensible con el tema de los muertos. Entonces, sí, o sea, ahora sí que lo traemos de familia, está ahí, pero es a gusto de quien lo quiera desarrollar, y lo mismo aplica en todas las casas, ¿no? O sea, claro, creo que es común. Y de estos, o sea, porque dices que empiezas con el tarot, con el Rider, ¿no? Sí, con el Rider. ¿Qué tarot sabes leer actualmente? El Rider, en sus diferentes versiones, el hermético, que es una variante del Rider, pero viene mucho más específica y se utiliza solamente para ciertas cosas. Hay otro que es justamente egipcio, que viene siendo de sus 3 versiones, que viene siendo la Kier, la de Eternal, que es muy similar, nada más cambian ciertos arquetipos, y la mezcla del Rider con el egipcio, ¿no? Que es de Nefertiti, que es igual, ¿no? Entonces esas son las 3 vertientes, más el Rider en su forma regular, en todas sus vertientes que hay, ¿no? Y ya sabes, el de gatitos y demás también lo venimos leyendo. Y de todos los tarots, ¿crees que tienen una personalidad distinta? O sea, la forma en la que expresan los mensajes y te habla el tarot, ¿son diferentes entre cada uno? ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre cada uno de ellos? Sí, claro, depende mucho también del autor, ¿no? O sea, por ejemplo, el Solabusca, que es uno de los antiguos, que justamente una de las leyendas es que está impregnado justamente de sangre por parte del autor. Entonces es uno muy duro, o sea, cuando tú lo ves realmente impacta, porque obviamente sus colores son muy rojizos, entonces llama mucho la atención. De ese Solabusca, la carta que prevalece es justamente el 3 de espadas. Entonces ya sabrás qué tan dolorosa es, ¿no? Entonces así es ese tarot, te refleja mucho ese tarot. Cada uno efectivamente tiene su propia personalidad. A mí el que me gusta mucho y se me hace muy interactivo es justamente el Eternal, porque tiene gráficos muy claros, los colores que maneja, me gusta mucho la esencia que está empleando, y se basa mucho en la cábala. Entonces maneja los 3 mundos de la cábala y el cuarto, que es el mundo material, ya incluido en toda la carta, pero también maneja todo el tema egipcio. En cuanto a la cosmogonía egipcia, respeta mucho lo que era lo de las tablas esmeralda de Tot, y refleja mucho también esta cualidad de los arcanos mayores, en cuanto a que siguen siendo muy similares al Rider, ¿no? Entonces justo creo que cada uno tiene como sus vertientes, sus favores, cada uno va a tener su personalidad dependiendo del autor. El hermético, por ejemplo, es muy duro porque justo sí te pide o te exige ciertos conocimientos.
no sé, luciferino, por ejemplo, tal vez sí te pida que contactes con esa deidad, pero que aparte, o con ese espíritu, o con esa entidad, pero aparte te va a pedir justamente que tengas conocimiento. Entonces, algo que siempre le digo a mis alumnos y a la gente que se quiere adentrar con esto es: conoce bien lo que estás leyendo. Conoce bien el oráculo, de dónde viene, y la energía del autor. Conoce al autor, de qué rama viene el autor, qué es lo que estudió el autor, por qué diseñó así el tarot. Porque entonces vas a entender el tarot que estás leyendo y la energía que estás jalando, ¿no? Y en tu experiencia con el tarot egipcio, ¿qué es lo que notas con esas lecturas? ¿Cómo es esa personalidad que puede llegar a tener? Es muy directa. O sea, así como lo comentaba Erin, no es fácil bajar a las entidades o las deidades o la energía de las deidades egipcias, porque suelen ser muy ritualísticas y por lo mismo de que son tan primitivas, sí requerían como un manejo más delicado. Entonces, la entidad que se maneja sobre todo aquí es Tot, que se asocia mucho con Metatron, obviamente, y con Enoch, ¿no? Entonces se hace a través de un mantel que tiene geometría sagrada. De preferencia tiene que ser el cubo de Metatron, para que justamente contenga esa energía de este tarot, que de por sí este tarot ya está contenido y está muy bien estructurado, porque está dentro de un cartucho egipcio, y esto ya le confiere cierta cualidad de no tener que tener protecciones adicionales, porque cada arcano ya está protegido, justo porque la energía es muy delicada en su trato y puede explorar cosas de la persona a nivel álmico. Entonces es delicado, porque igual y tú vienes por una lectura de, no sé, lazos energéticos, corte de lazos energéticos, y te termino diciendo más bien que el tema no es ese, sino que hay que trabajar con la autoestima y hay que trabajar con la codependencia. Y hay que asesorarse tal vez en psicología para que la terapia te lleve a que mejores la calidad de las relaciones que tienes. Entonces, a ese nivel, y hay muchas personas evidentemente que no les agrada, porque sí, es hacerlas, ¿no?, responsables. Es que creo que eso pasa en muchas lecturas, porque al final el tarot pues hasta sirve como terapia, ¿no? O sea, te ayuda a abrir los ojos. Justamente para eso te estás leyendo el tarot, para ver cosas que no son evidentes para ti, sino para qué, ¿no? Correcto. Y ese momento del que tú te están diciendo algo, pues es como ir a terapia. Es muy impactante. Y yo creo que es complicado incluso tanto para la persona que está recibiendo la lectura, tanto para la persona que está dando el mensaje, sí, el cómo contener a la persona, porque correcto, cada quien reacciona distinto, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia fuerte, negativa con alguien que le has dado un mensaje fuerte y que se haya puesto muy mal? Sí. ¿Cómo lo manejaste? Sí. De hecho, en las primeras lecturas, pues el maestro nos decía, ¿no? Pues tienen que practicar. O sea, no hay de otra. En el primer año me acuerdo, ¿no? Empiecen a leerle a compañeros o empiecen a leer y vean cómo les va, para que vean la energía del tarot, porque no es lo mismo que lo hagamos aquí en casa en petit comité y vean cómo se maneja, a que ya lo hagas afuera, ¿no? Entonces, bajo advertencia no hay engaño. Yo siempre les dije, ¿no? Apenas estoy aprendiendo, este tarot es muy directo. Este tarot es muy estricto, vamos a manejarlo, vamos a revisarlo y vamos a ver. Y hubo una chava que me dijo, sí, yo quiero, hazme la lectura. Yo, segura, porque, o sea, de verdad, no, sí, porque aparte la chava ya tenía como tema de, no, yo estoy segura que sí puedo, que todos los tarots son iguales y que pues no hay ningún problema. Otra vez, ¿no? Hablamos de la falta de respeto a las herramientas oraculares y de la falta de respeto también a la energía. Entonces, pues en ese entonces dije, ok, pues vamos a hacerle la lectura. Me preguntó, recuerdo algo acerca de un proyecto y terminó sacándole el tarot algo acerca de su mamá que acababa de fallecer. Yo no lo sabía, porque yo no había estado en las pláticas con ella. Le empiezo a decir que no puede hacer un proyecto con base en el dolor que todavía no ha pasado o atravesado con su mamá, porque justamente no va a salir tan bien el proyecto, porque está metiendo emocionalidad, y en una cuestión ya profesional pues no te van a empezar a cuestionar y te va a doler. Entonces se lo dije, se quedó como de ok, no me dijo nada. Yo, ¿cómo estás? No, bien. ¿Segura? Sí, bien. Y ya me tengo que ir porque pues tengo que ir por mi hijo y no sé qué, recojo mis cosas, me voy. Pasan meses. Y en una clase
justo mal contenida también por el profesor. En una clase me empiezan a atacar, ¿no? Sí, no, pues es que tú dices las cosas así, 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 tienes el ego demasiado elevado, estás manejando malas cosas, pero fue todo el salón, ¿no? Y entonces yo dije, órale, ¿no? ¿Qué onda, no? O sea, todo el salón, o sea, no me lo pudieron haber dicho de una en uno, ¿no? Y entonces la chava lo saca, o sea, me dice, es que tú me dijiste esto y tú no sabes cuánto me dolía y tú no sabes qué sentí en ese momento. Y yo le dije, oye, a ver, párale, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo algo que no sea real, y si te dolió, entonces quiere decir que fue real. 2, no te estuve mintiendo, todo lo que se te dijo con el tarot fue real. Entonces, si tan mala tarotista soy, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y la tercera, una disculpa, te dije que estaba empezando a estudiar esta parte del tarot, te dije que era una parte de práctica, tengo que pulir esa parte, lo entiendo y estoy clara, pero, o sea, ¿qué onda con estos comentarios tan así, ¿no? Tan sacados. No, pues es que no, yo, está bien, o sea, de esa clase quedé deshecha, ya no quería regresar a esa escuela, o sea, me fue horrible, yo dije, no, o sea, es que, o sea, poco tan mala soy, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿y qué está sucediendo? Pues ya hablando con el maestro, pues ya me dice, no, es que hay que ir poco a poco, y yo, pues sí, pero no nos dijiste, o sea, tú nos dijiste ya lánzate a leer, ¿no? Así, y pues creo que hay que practicar, ¿no? O sea, ¿qué formas son las adecuadas para decirle a alguien algo tan duro? ¿Y qué pasa si veo esto en el tarot? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿O en qué punto se lo digo? ¿Y por qué el tarot está tan insistente en que saque esta información que pues yo no tenía forma de saber, ¿sabes? O sea, porque tampoco fue como un tema de, pues te voy a agredir con esto que duele, o sea, jamás. Entonces, algo que sí recomiendo mucho cuando hacen las lecturas de tarot y que refuerzo mucho con mis alumnos es, ok, yo soy la persona, te voy a plantear una situación, ¿cómo me lo dirías? Y sí, o sea, mis alumnos sí me dicen así y yo no, porque lo vas a tronar. O sea, imagínate que tú le dices a una persona, eres muy impulsiva, te va a levantar la mesa y te va a tirar el tarot con toda la mesa, o sea, claro, no puedes llegar y decirle eso, es como observo que puedes tener ciertos sesgos de impulsividad, ¿cómo te sientes con eso? Entonces ya empiezas como a trabajarlo. Siempre les digo, tienes que ir a terapia. O sea, si tú estás leyendo este tarot, tienes que ir a terapia, porque tienes que hacerte también de esas técnicas o tienes que estudiar ciertas cosas para que te ayude con el lenguaje a expresarte de mejor manera y puedas decir las cosas de forma que tu consultante reciba lo que necesita. Y sí va a ser un golpe a veces duro, pero que estés ahí para contener, como decías al inicio, ¿no? O sea, sí, para contener, porque esa es nuestra chamba también, contener, no dejarlos mal. O sea, si algo sí les remarco mucho es, no podemos dejar mal al consultante o en crisis. Si tu sesión ya se acabó y ya dices, no, pues ya pasó 1 hora, pero tu consultante está llorando y está en crisis, sorry. O sea, hasta que se calme y hasta que lo tenga certero y que pueda salir otra vez al mundo a enfrentarlo con esto que le acabas de dar. Porque si es un mensaje duro, estamos hablando de mensajes del alma o mensajes que son fuertes. Sí, siempre es difícil, ¿no? Pero creo que una persona también, pues tenemos que estar también conscientes. Yo estoy, de verdad, súper consciente y de verdad creo que es algo bien importante. Las personas que quieran dar lecturas a otras personas sí se tienen que preparar para eso que tú dices, el cómo te voy a dar yo el mensaje. Por algo también, o sea, los psicólogos no nada más es para poder analizar la mente, sino es también cómo me voy a expresar, cómo se lo voy a decir, ¿no? Entonces, el prepararse en ese aspecto creo que también es básico y súper importante, pero también uno como consultante tiene que ser responsable y saber que te vas a enfrentar a algo que probablemente no te va a gustar y te va a costar trabajo asimilar. Y se vale, o sea, pero sí saber que pues probablemente, ¿no? Ahora, correcto. Tú dirías a una persona, le aconsejarías, si yo quiero una lectura de tarot, pero no tengo esa fuerza para escuchar ese tipo de cosas, mejor que no vayan con este tipo de tarot, o sea, con una persona que le lea el tarot egipcio. Dirías que mejor no, que mejor vayan a hacerle lectura con otro tipo de tarot. Pueden hacerlo, pero con una persona que ya tenga experiencia. Okay. O sea, porque esto también se trata de contener. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, de vidas pasadas me ha tocado cosas muy fuertes. Te lo pueden decir igual los consultantes, ¿no? Me ha tocado gente que ha estado en psiquiátricos,
¿no? Y que se ve ahí claro en las cartas, y pues para decirles como, ok, tú estás atravesando esto impacta hoy en tu vida, en que probablemente no puedas sentirte abrazado muy fuerte, porque vas a sentir otra vez esta presión que tienes todavía de este trauma de la vida anterior, ¿no? Entonces, con calma, ¿no? Y una cosa muy importante que sí es, tienes que ir con una persona con la que tú sientas confianza de contarle las cosas, que te haga sentir en paz y en armonía durante la sesión. Que aunque te esté diciendo algo, tú sientas que sí te va a poder contener. Porque así sea en el Rider, me ha tocado también, en carpas de lecturas, ver cómo una chava dejó a una consultante llorando, agarrada a un árbol, y no le importó. Y tuvimos que contenerla y tuvimos que trabajar con ella y hacer que respirara y técnicas de respiración. O sea, de verdad no se vale. O sea, no puedes tú como taromante o tarotista hacer eso con alguien, porque a fin de cuentas estamos hablando con otro ser humano, y yo estoy segura que si en algún momento mi hijo consultara a otra persona, no me gustaría que lo dejaran así. Entonces, pues creo que por simple ética es, no importa qué tipo de tarot sea, mientras la persona que estás tú platicando con ella te haga sentir en confianza, tú observes que su comunicación verbal y no verbal son acordes, y que tú observes que te sientes bien. Porque también se vale parar la lectura, y eso es algo que tampoco les dices a los consultantes, y deberían, ¿no? O sea, yo sí les digo, si en algún momento de esta lectura tú me dices, ¿sabes que me está doliendo mucho o la siento muy pesada? Paramos en cualquier momento. O sea, esto no es, no, te esperas a tu hora porque ya la pagaste. No, para nada. O sea, si esto no es un tema de hacerte aquí sufrir, ¿no? O sea, aquí este es un tema para que reflexionemos juntos y veamos hasta dónde vas. Hay gente que me ha dicho, me duele mucho esto que me estás diciendo, y están llorando. Ya dejo de leer el resto de los mensajes y lo que hago es enfocarme en la sanación. Por eso también recomiendo estudiar técnicas de sanación, ¿no? O sea, sí recomiendo estudiar programación neurolingüística, sí recomiendo estudiar cábala, sí recomiendo estudiar cosas humanistas que te ayuden a contener a una persona. O sea, mindfulness, todo el tema de meditación, de respiración, reiki, o sea, todo esto que te ayude, que sean herramientas para ti, tarotista o taromante, y que puedas hacer para que tu consultante se sienta bien y seguro. Qué importante y qué bueno que lo mencionas, porque sí creo que es algo que la gente no le da el suficiente crédito a eso y cree que es bien fácil. Es como de, no, tú ve y lee las cosas, y es como de, no, o sea, sí requiere una responsabilidad, y algo que hemos dicho mucho acá, ¿no? Que una persona que quiere practicar magia, que quiere dedicarse a esto, que quiere, no sé, ser tarotista, todo requiere tiempo, requiere dedicación. La magia no es para flojos, y es, exacto, tienes que leer, no nada más de cómo es el tarot, amistad. Ahí hay un chorro de libros, hay un chorro de información acerca de psicología. O correcto, sea, también es meterse esos temas si vas a hacer eso de consultarle a alguien más. O sea, claro, creo que sí es muy importante, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, creo que en otros capítulos de tarot no lo habíamos mencionado, y sí, es un mensaje súper importante. Hablando de no ser flojos, sí, y que tengan que estudiar, ¿tú crees que es importante una persona que quiere entrar al tarot egipcio, que aprende un poco de la historia, pues, detrás de cada una de las cartas? Es decir, existen diferentes símbolos en las cartas, ¿no?, que tienen que ver. ¿Es importante estudiar la historia y el origen de este tarot? Sí, claro. Y es, bueno, ahí hay que romper también un mito, ¿no? Justamente es el tema de que muchos dicen, no, es que el tarot egipcio es súper antiguo, ese es de los egipcios. No, o sea, para nada. Justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿de dónde viene el tarot? Y es más moderno, ¿no? Es más moderno, y eso no tiene tanto tiempo. O sea, simplemente es, justo en la Golden Dawn, lo que hacen es que dicen, no, es que a mí no me gusta, así como lo están llevando White y como lo está llevando Crowley, a mí lo que me gusta es asociarme más con las casas de la vida de Thoth, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces voy a seguir, eso es lo que dice Taylor, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una cosmogonía que esté enfocada en esta parte New Age, de que entró con esto, cuando descubren justamente las tumbas de Tutankamón, se viene toda esta época en donde todo lo egipcio estaba de moda, y ahí vemos las películas de Cleopatra, y ahí vemos un montón de cosas egipcias, incluso hay monumentos y edificios que traían muchas cosas egipcias, ¿no? O sea, se viene todo esto como de, es el boom de lo egipcio. Y entonces justamente dicen, no, pues vamos a crear un tarot egipcio, ¿no? Pues también que se traiga todas las cosas de allá. Entonces lo que sí hace Taylor, y creo que hace muy bien, es justamente irse a Egipto,
Platica con muchos arqueólogos, practica con egiptólogos, practica con mucha gente de las que estaban ahí, visita las tumbas, recopila textos de los papiros, ¿no? De todo lo que se había encontrado de los libros de los muertos, mal llamado así, es el libro de la nueva luz del día, ¿no? Entonces justo empieza a ver las imágenes y empieza a decir, mira, entonces yo le puedo poner este simbolismo aquí. Y mira, y estos amuletos y talismanes también, y también se pone a estudiar cábala. Entonces dentro de la cábala empieza a meter simbolismos. Y de aquí, pues ya para el real, ¿no? O sea, muchos más empiezan a sacar sus propias versiones de tarot egipcio e empiezan a incorporar estos elementos de magia kemética, de magia egipcia y demás para darle más vigor y para darle más presencia al tarot. De ahí que surjan diferentes versiones, ¿no? Kier es uno de ellos. Ajá. Este autor Kier, pues justamente saca su versión, que es la más conocida, la más reconocida. Eternal es otra versión. Justamente en esta versión es la que les digo que me gusta, pero justo, o sea, los autores pues son diferentes, ¿no? Y estos autores lo que hacen es tomar mucho del Kier, pero también le dan una simbología diferente. Entonces a mí me gusta porque justo el librito es de los que sí puedo recomendar que sí lean a la par del tarot, porque muchas veces los tarots vienen con un librito bien simple que no te dice casi nada, ¿no? Este librito sí viene más o menos bien. Todos los libros de tarot egipcio que al menos he tocado o que he ojeado o que he visto y que he leído y releído no están al 100% completos. Y esto es porque mucho de la tradición se pasa de voz a voz y están hechos o confeccionados así. Y de estos que tienes aquí, igual si puedes enseñarle un poco a la cámara sí, y claro. decir qué va de ese tarot, cuál es la diferencia, qué es lo que lo caracteriza. Sí. Por ejemplo, este es el de Nefertari y justo estamos viendo pues los toques dorados, ¿no? Pero lo que tiene es que justo es una mezcla de tarot rider con tarot egipcio. O sea, podremos observar la simbología, podremos observar muchas de las cosas de un arcano, por ejemplo, este es el loco. Entonces, podremos identificarlo muy fácil. Igual la numerología corresponde con la del tarot rider. Entonces, por ejemplo, para las personas que ya saben rider y dicen, no, pues quiero empezar a estudiar el egipcio, acercándome a la simbología, creo que este es un muy buen acercamiento porque no se mete tan de lleno como otras versiones y maneja igual los 4 palos. Este es el otro que es el que te digo que es como el que más utilizo, que es el Eternal, que es de Gloria Pop, la publicación. Y justamente me gusta porque está muy asociado con uno de los autores que se llama Samael Aun Weor, que es un gran cabalista. De hecho, hay un libro específico para este tarot. Pero este libro, otra vez, solo abarca los arcanos mayores. Entonces nos deja un poco inconclusos con los menores y entonces sí es necesario, por ejemplo, ahondar en los menores. Y mucho de lo que hago del trabajo en el primer nivel de tarot egipcio es justamente decirles que contacten con la carta, que hagan de cuenta como si esto fuera un portal y que ellos entraran adentro de este portal e hicieran esta actividad. ¿Qué sentirían? ¿Qué estarían experimentando? O sea, observar la carta tal cual y proyectarse adentro de la carta. Porque cada una de las cartas de los arcanos menores tiene actividades que se hacían en el Antiguo Egipto y las tiene tan bien plasmadas que justo cuando las empiezan a hacer es, no, pues yo me sentiría súper agotado, o yo estoy sintiendo como que mucha presión, o me estoy sintiendo como agobiado. Perfecto, entonces eso es lo que transmite esta carta. Justo la carta va a transmitir el tema de lo que necesitas trabajar y hacer. Ahora después les digo, vamos a interpretar los símbolos, pero eso te lo dejo a lectura. Entonces, siempre les dejo tarea. Ah, qué bueno. Siempre les dejo tarea. O sea, es como, mira, yo les llevo los libros, ¿no? Así es como estos libros que tengo acá, que al final se los pasamos a todos los que están aquí en el podcast para que los vean, pero justo son importantes. O sea, les digo, sí tienes que saber de amuletos, de talismanes para que puedas interpretar lo que está viendo aquí. Hay que saber un poquito o nociones básicas de astrología. Hay que saber cábala, hay que leer cábala. O sea, como bien lo dice Samael en su libro, este tarot es cábala, ¿no? Este tarot es aprender a leer también la cábala, porque también te habla de estos transcursos de vida y también te habla de todo lo importante que es entendernos a través de la esencia divina de lo demás, ¿no? Y de ahí pues también está el Kier, ¿no? Que es el tarot como
más conocido, que es que este es una versión muy antigua. Este es de los que tenía mi abuelita, casi no lo saco, porque es un cartón súper delgadito. Sí, es lo que Entonces veo. está bien delicado. Y yo así de que si se mancha ya no hay otro, o sea, es muy difícil ya conseguir esta versión. Hay versiones obviamente más modernas en cajas más bonitas, plastificadas y demás. Pero este tarot así antes se daban. Así se ofrecían, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tarot y los tengo súper bien resguardados porque son más de como exhibición que de uso. El que sí uso es el Eternal, pero y que te mostraba al inicio, que es el familiar, ¿no? Que te decía que este es como el que trae más carga y solo es para cuestiones familiares. Entonces, también justo para comentarles eso, ¿no? O sea, cada tarot puede tener diferentes propósitos, ¿no? O sea, puedes tener un tarot específico para leerle a la familia, un tarot para leerle a otras personas, un tarot personal con el cual te leas tú, y tarots que sean para diferentes funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un tarot rider para leer temas de amor, tengo un tarot rider para leer el hermético, por ejemplo, ya temas más avanzados, por ejemplo, de brujería o de cosas de detección, me sirve muy bien el hermético, porque ese permite justamente mover energía un poco más densa. Y así, cada uno de los tarots puede tener un propósito específico, pero estos serían los principales de los egipcios que yo conozco, seguramente hay más, claro, pero estos son los que yo conozco. Muy bien, y el tarot egipcio, ¿tiene algo que ver, o el tarot tiene algo que ver con este tarot, o simplemente tienen ahí similitudes simbólicas, o cuál sería la diferencia? Crowley lo que hace con el tarot de Thoth es justamente ahondar y meditar, y a través de sus viajes que tenía, pues justamente es como él canalizaba mucho de las figuras. No recuerdo por el momento quién es la artista con la que Crowley se asocia para las imágenes. Lo que sí sé es que ellos, igual que con White y Pamela, ya no alcanzan a ver su obra terminada, ¿no? Porque es un legado que dejan. Y justamente el de Crowley me parece que es un tarot muy avanzado. Sí le llama el tarot de Thoth porque es con la entidad con la que él trabaja para canalizar y meditar. Pero creo que es diferente, o sea, la esencia es diferente a esto. O sea, yo no, por ejemplo, yo no enseñaría a leer el tarot Crowley porque todavía no me siento incluso capaz para poder hacerlo, ni siquiera lo he comprado o usado, porque cuando he visto las imágenes me transmiten tanto que no lo puedo decodificar. O sea, y yo la verdad es que no soy tan experta en ese tarot. Hay gente que sí se dedica de lleno con el Crowley y se mete de fondo, ¿no? Ahora sí que ya en gusto se rompen géneros, ¿no? Y está bien, o sea, porque su energía les llama con ese tarot. O sea, lo que también les comento a mis alumnos es, el oráculo se debe de adaptar a tu energía, no al revés. Porque si tú buscas al revés, te vas a empezar a traumar o vas a empezar a sentir que no eres suficiente. Y esto no se trata de esto. Esto se trata de que encuentres la herramienta necesaria para tú poder encontrar una canalización eficiente que te haga sentir bien, que haga sentir bien a tu consultante y con la cual tú puedas conectar, padre. No son herramientas mágicas, y para eso son. O sea, no son para poner un estandarte súper elevado y que jamás puedas alcanzar. Entonces, justo, o sea, me dicen, pues puedo leer desde el inicio y puedo empezar a practicar. Sí puedes. Con toda confianza creo que sí puedes empezar a practicar. Vamos a pulir, obviamente, con el paso del tiempo, antes de que ya te lances a leer a otras personas. Vamos a pulir los mensajes que vas a estar dando, y con la práctica te vas a ir perfeccionando. Con el estudio vas a ir sabiendo más de esas cartas y vas a poder ir dando más información, hasta el grado en el que hay justamente personas que leen las cartas, como el maestro que me enseñó a leer el tarot egipcio, que con 2 o 3 cartas te hace una lectura súper completa. Entonces sí, porque conocen muy bien de la simbología, de los amuletos, de los talismanes y todo lo que alcanzan ellos a canalizar con una sola carta. Entonces sí, o sea, sí se puede llegar a ese nivel, o sea, sin duda alguna, pero es a través del estudio y de la práctica. Claro, y para una persona que quiere iniciar en esto, sé que más o menos lo mencionamos hace un momento, pero específicamente, ¿crees que tenga que adentrarse en la magia egipcia, en la práctica, por un rato antes de entrarle a este tarot? Creo que sería recomendable o deseable, más no limitativo, porque creo que también es una entrada a que les interese justamente la magia egipcia. Claro. O sea, yo les diría, llévalo a la par. O sea, ¿te interesa saber más del tarot? También estudia cábala. ¿Te interesa saber más de este tarot? También estudia numerología.
por ejemplo. Sí, claro. Entonces son complementos. O sea, tú puedes venir a estudiar el tarot y decirme, pues es que siempre me ha llamado la atención lo egipcio, quiero aprender, pero quiero empezar por el tarot. Adelante, bienvenidos. Aquí no te voy a decir, sí, regresa dentro de 5 años que ya hayas terminado todo. O sea, no, porque no estamos hablando de una escuela iniciática. O sea, estamos hablando justamente de un principio en el que tú tienes un interés en una herramienta, se explica de qué trata la herramienta y el mismo explicarte de qué trata te va a llevar justamente a esa necesidad creada de investigar otras cosas. Y eso es más natural a que yo te diga, no, ve y estudia, porque lo vas a mandar bien lejos, ¿no? Entonces el objetivo es preservar el interés del estudiante o de la persona que guste compartir esta herramienta y el gusto por leerla y aprenderla. Y para las lecturas con este tarot, ¿tú crees o ves recomendable o incluso necesario que tengan como pues alguna conexión con algún dios, alguna deidad de ese panteón? No es necesario, de hecho, pues la primera deidad con la que se tiene contacto es con Thoth, porque Thoth es el que resguarda los registros akáshicos. Entonces, este tarot también puede abrir registros akáshicos. Entonces, justamente como él es el que reparte la información y decide qué tanto te otorga, sería la primera deidad con la cual tendremos contacto. ¿Se necesita una devoción? No. ¿Se necesita conocerlo a fondo? Pues no, pero sí por lo menos conocer quién es, el tipo de energía que maneja, probablemente hacer meditaciones previas para poder trabajar con esa energía y entender que es una energía dura o una energía pesada. O sea, no se siente a veces tan suave como otro tipo de lecturas en donde tú me dirás, bueno, pues te hago una lectura de 15 minutos con este tarot. Híjole, es muy difícil hacer lecturas cortas. O sea, mínimo son de 40 minutos, 1 hora. Hay lecturas que me han llevado hasta 1:30, 2. O sea, dependiendo mucho del tipo de lectura que se trabaja y de la energía. Uh-huh. Muy bien. Y, por ejemplo, uno puede hacer como una conexión con un dios, a lo mejor no en específico, pero puede ser alguno diferente, claro. Y su energía puede hacer que cambie la lectura. Sí. Ok. Sí. ¿Puedes dar como algunos ejemplos de...? Sí, se puede presentar, por ejemplo, cuando estoy hablando del tema de muertos, ajá, hay una lectura específica, puedes desarrollar lecturas con base en tiradas que tú vayas creando conforme vayas conectando más con la geometría sagrada, y entonces en las clases más avanzadas que ya tuve en mi último año, pues tuve que desarrollar tiradas, ¿no? Entonces una de las tiradas que desarrollé pues fue justamente para contactar cuál era el último mensaje que tenían que dar algún muerto o alguna persona en estado terminal para ya poder trascender. Y justamente hay cartas que empiezan a bajar que están muy asociadas con los psicopompos, o sea que son estas entidades que ayudan a regular el paso. Entonces una de ellas es Hathor, ¿no? Hathor es una psicopompo, otro es Anubis, ¿no? Se presentó así el arcano de Anubis, entonces se siente la potencia de la lectura y se pone muy emocional. O sea, esa lectura particularmente es una de las lecturas que más me puede consumir energía, sobre todo porque es muy emocional. La he hecho, me parece ser que 3 ocasiones nada más, y es efectiva, pero es dolorosa, porque estás trabajando con alguien que está trascendiendo o estás trabajando con alguien que está ya del otro lado y desea dar un mensaje. Entonces te lo dice así como muy directo el tarot y sí es muy emotivo. Sí, ¿no? También para la persona que le estás haciendo la lectura, sí, ha de ser muy impactante y muy fuerte. Exactamente, sí. Uf. Sí. Híjole, eso sí está súper fuerte. Sí. Ahorita vamos a ir con eso de las lecturas, pero claro. ¿Tú tienes algún ritual para antes de hacer tus lecturas? Sí, tengo que estar meditando, o sea, eso es constante. No puedo, por ejemplo, en toda la semana no puedo no haber meditado al menos una vez. ¿Por qué? Porque yo necesito estar estable emocionalmente para poder contener a mi consultante. O sea, si mi consultante se pone irascible y yo soy de por sí una persona reactiva, no me puedo poner a discutir con el consultante ahí a plena lectura. Claro. Entonces, pues si él se enoja es como, ok, ¿qué es lo que te molesta?
externa lo que te moleste. Entonces yo tengo que estar estable. Entonces para eso hay que meditar. Hay meditaciones previas que se pueden hacer. Normalmente les enseño técnicas de respiración, les enseño técnicas para poder bajar justamente la luz dorada, y todo luego a través de las mismas 2 serpientes con las que se maneja aquí mismo en el tarot, ¿no? La serpiente negra que sube más bien desde la parte de la raíz hasta arriba, el chakra corona, y la de luz que baja justamente y desciende con todo el conocimiento y que tiene pues justamente toda esta parte del saber de lo que está ahí arriba, ¿no? Entonces eso permite justamente que ellos empiecen a canalizar con los chakras y que empiecen a limpiar justamente todos estos puntos o centros energéticos, que si bien los egipcios no le llamaban chakras, ¿no? Le llamaban centros energéticos. Cada uno de esos centros energéticos debe de estar lo mejor alineado posible. Otra cosa que puedo hacer es que si sé que la tirada va a ser difícil, por ejemplo una en la que sea involucrado bajar muertos o hacer algún de esos trabajos, tengo que estar en ayuno, porque justamente se mueve mucha energía. Entonces donde primero se resiente es en el estómago, y no me puedo cortar a la mitad de la sesión así de espérame tantito y voy al baño, ¿no? O sea, no se puede. Otra es esa, ¿no? Tengo que estar bien emocionalmente. Si no estoy bien, prefiero decir no puedo realizar la tirada, necesito un par de días y no puedo hacer el trabajo. Porque si yo no estoy bien emocionalmente, se empieza a notar luego la tirada y no estoy leyendo completamente cierto, y puede que incluso me esté leyendo a mí y no esté leyendo al consultante. ¿Cómo puedes saber eso? O sea, yo no sabía que podía suceder. Sí. O sea, pero sí tiene todo el sentido del mundo. Sí, porque entonces el tarot, otra vez, tarot refleja la cuestión álmica a trabajar. Entonces, si yo no estoy trabajada en este sentido y me va a llegar un consultante que tenga una vibración similar a la mía y que esté buscando sanación, si yo no he sanado esto que viene el consultante conmigo, ¿cómo yo le puedo dar un consejo a él para que lo haga? Totalmente. No puedo. Y algo que también les digo a los consultantes es, una vez finalizada la lectura, todo lo que yo te estoy dejando a ti de tarea, lo tengo que hacer yo también. Porque si yo no lo hago, ¿con qué energía yo motivo que tú también hagas tu tarea? Es decir, si yo le digo a él, deja de ser tan reactivo y tan impulsivo, por lo menos ese día no puedo ser reactiva o impulsiva porque estoy todavía conectada con el consultante, empujándolo para que vibre ahí, en esa concordancia de sanación. Pero es una forma muy bonita de apoyarles, ¿no? Sí, justo porque además hay que saber que ningún consultante nos llega por casualidad. Siempre nos van a llegar con lecciones que nosotros mismos tenemos que aprender y también con algo que tenemos que trabajar. Entonces más nos vale estar bien preparados y trabajados, porque si te llega alguien que no puedes leer porque es algo que tú también estás ahí reflejando, te vas a enfrascar con el consultante e incluso puedes ligar tu energía con la de él, y eso sí es peligroso, porque entonces ni lo sanas y te perjudicas como tarotista o tanomante. Entonces por eso es importante. Sí, y además ahora que mencionas esto, y más que estás como que ligando energías, ¿cuáles son las protecciones que tú usas para hacer estas lecturas? Básicamente la geometría sagrada, que es una maravilla, que también di apenas una plática justo del cubo de Metatron, ¿no? Y les explicaba que ahí se explica todo el tema de la cábala y es una forma de ver el árbol de la vida de forma resumida, ¿no? La geometría sagrada. Estos que tengo acá son los sólidos platónicos. Entonces con los sólidos platónicos yo lo que hago es equilibrar toda la energía que está alrededor de la tirada. Son de cuarzo. Por tanto, cada uno de los cuarzos tiene una vibración específica y además por su geometría, cada uno tiene un valor y por ende cada uno tiene un elemento asociado. Por ejemplo, el cubo pues va a estar asociado con la parte material, ¿no? El tetraedro pues va a estar asociado con el fuego y así, cada uno tiene su propio fundamento y su propia energía. Entonces, cuando tú las pones en el tapete, haces que toda la energía se contenga, se equilibre, se sane y empiece a trabajar. Oye, sí. ¿Dónde conseguiste eso?
Estos, justo los tengo ahí en venta en Círculo de Brujas, también, ahí como artesana, y están en diferentes redes. La verdad es que están en Amazon, están en Mercado Libre, o sea, sí los pueden conseguir muy fácil, no son tan complicados, pero me gusta justamente encontrar estas cosas porque a pesar de que son en el mercado común, o sea, que las encuentras en todos lados, la gente no sabe para qué son. Y tiene una maravilla de explicación cada uno de los sólidos platónicos, más cuando te adentras en este mundo de la geometría sagrada, que es una maravilla la geometría sagrada, porque justo nos ayuda a equilibrarnos. Entonces es impresionante cómo una piedrita puede tener su propia carga y cómo puede hacer prácticamente que las cosas empiecen a tener mayor sentido cuando se coloca en ciertos lugares estratégicos que tú puedes conocer, ¿no? Entonces a mí se me hace una maravilla porque justo es como incluso un patrón que vemos como el cubo de Metatron, podemos encontrarlo en la naturaleza y te transmite paz, armonía y serenidad. Como estos mismos patrones, cuando los pones en una plancheta, como la de Selenita que te decía, o cuando los pones en la ventana, o cuando los pones en algún lugar, cambia la vibración del lugar en donde estás, ¿no? Como estas ondas geométricas cambian la vibración de un lugar, y eso también lo vemos cuando hacemos limpiezas energéticas del hogar, basándonos en Cábala, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con esto, el tarot. Sí. Oye, que es un capítulo de geometría sagrada, sí, ¿no? Estaría padrísimo, estaría buenísimo. Sí. Oye, ahora, supongamos que ya me clavé un poco con pues hasta la magia egipcia, ya tengo mi tarot, he conectado con el tarot, he conectado con cada carta. Claro. Me quiero animar a hacer lecturas, porque tengo mis libros y creo que eso me puede apoyar a hacerlo. Las lecturas, a la forma de hacer la tirada, ¿es de la misma forma que, por ejemplo, en el Rider, o tiene que tener una estructura diferente? Tiene que tener una estructura más estricta, en el sentido que tiene que seguir geometría sagrada. O sea, no puedo lanzar, por ejemplo, en el Rider llega un punto en el que tú, por ejemplo, tienes 3 cartas y dices, no me alcanza con 3 cartas, y le pones otras 3 encima, o le pones otras abajo, o le pones... Aquí no. Aquí sí te pide más seriedad y sí te pide justamente más que sea más ritualístico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente estás alineando la energía. Entonces, como todo está alineado con el tapete del cubo Metatron, es mucho más fácil. Esto es, si yo utilizo las mismas gráficos que tiene el cubo de Metatron, ahí mismo puedo poner una tirada que se acorde con la energía. Ahora, en este tarot sí importa, ya cuando estás más avanzado, los grados de inclinación de la carta. Porque moviendo ciertos grados de inclinación la carta, puedes mover la energía del consultante a favor o en contra. Y eso se puede hacer de verdad literal, o sea, si por ejemplo me sale así derecha o me sale invertida, tiene un sentido. Ajá. Pero hay tiradas que son, por ejemplo, diagonales, que son de los bloqueos. Entonces yo puedo mover ese bloqueo para que se quite o se retire al consultante, y esto a su vez apoyarle para que se le libere esa energía. Sin embargo, no siempre lo permite el tarot. Va a depender mucho de la canalización de la energía, porque hay veces que uno cuando intenta mover la carta siente como algo, una vibración o algo que es como no le muevas, porque es una lección que tiene que pasar tu consultante y no le puedes ayudar. A ver, permíteme, ¿Sí? Tengo muchas dudas. Sí. Eso me acaba de volar la cabeza, Sí. Así no sé si se notó, pero así casi se escuchó el... A ver, sí. Normalmente en las lecturas, cuando tú tienes tus cartitas, yo te estoy hablando del Rider. Sí. Y es más, hasta yo les pregunto a las personas, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que si yo tiro las cartas, necesito intuición? Todo está en la carta. E incluso hay personas que dicen, no necesitas intuición porque la carta tiene todos los símbolos que necesitas para interpretar el mensaje que se les quiere dar. Claro. Otras personas dicen, no, la intuición es hiperclave porque vas a encontrar más de lo que te está diciendo la carta. Correcto. Vas a saber por dónde te va. Pero aquí, o sea, creo que aquí ya no hay opción. O sea, necesitas intuición, necesitas estar conectado. Correcto. Al momento de interpretar las cartas. Correcto. No hay opción. Ok, o sea, eso ya lo tienes que tener como... Tienes que empezar, este tarot te va a ayudar a despertarlo. De hecho, muchas personas que empiezan con la lectura de este tarot reportan que han tenido dolores de cabeza intensos o que empiezan a percibir nuevas cosas a partir ya están de desarrollándose esto. Porque este tarot, como te decía, tiene simbología egipcia antigua. La misma carta, con la simbología que tiene, ya empieza a despertar algo diferente en tu psique.
No es de a gratis que esta simbología esté asociada, porque justo cuando dicen, tú entras a una pirámide, tú ves los templos antiguos, dicen, sientes un cambio. O sea, el mismo hecho de tocar las paredes. De hecho, hay un experimento que pasan mucho ahorita en redes, que es, por ejemplo, van a una tumba, ponen una lámpara y de una pared a otra cambia la tonalidad de la lámpara. De blanco a azul. Y no es la lámpara. Es todo lo que utilizaban ellos para los minerales y demás, para que se plasmara adentro un color y que en ciertas ceremonias se activara ese color. Entonces, estamos hablando de que ellos tenían la capacidad de poner simbología sagrada que despertara esa intuición en ti. Esta carta, por ejemplo, que es la de la sacerdotisa, se conserva igual en el Rider. La ponen como Isis. Esta no la cambiaron. Y así aparece en la mayoría de los tarots. Respetan mucho a Isis, porque justo la Golden Dawn tenía un templo a Isis, Isis Ureas. Entonces justamente respetan mucho esta carta. Y entonces dices, ¿qué habrán visto o qué habrán tenido que respetan tanto a Isis hasta hoy en día? Entonces justo ese es el punto, o sea, cómo la misma simbología del tarot te empieza a despertar en ti esa intuición. Lo que te decía de los ejercicios que hago de sumérgete en la carta, es parte de despertar esa intuición, es parte de despertar ese imaginativo, es parte de conectar con lo colectivo, pero también con lo trascendental y con lo que tu alma necesita comunicar con la otra alma y reconocerse en sí misma. Porque yo lo que les digo es, si han visto la película de Interestelar, justamente todos esos hilos que se ven ahí están en la teoría de las cuerdas. Entonces, con esto tocamos fibras muy sensibles, tanto del alma como de las emociones como de la mente. Entonces, sin abordar temas de psicología ni demás, pues obviamente eso se lo dejamos a los que son expertos en psicología, pero justo, o sea, sí hay un cambio trascendental al tocar estas cartas, sí hay un cambio cuando te leen las cartas del tarot egipcio y cuando tú las lees y las aprendes a interpretar, empiezas a desarrollar más la intuición. Excelente. Ahora, estoy muy sorprendida. Para mí es como que muy nuevo ese tema de que tú volteas la carta para ayudarle al consultante, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que funciona? O sea, ¿está la tirada? Sí. Y tú simplemente lo haces. ¿Cuál es el proceso al hacerlo? ¿Haces algo verbal? ¿O nada más la volteas y ya? ¿Cuál es el proceso para hacerlo? Para que realmente impacte al consultante. Claro, hay tiradas que ya tienen cierta inclinación de las cartas. O sea, por ejemplo, hay una que hacemos de los 3 cuerpos y cuando tocas la vida pasada y la vida anterior y la vida, o sea, lo que sigue después de esta decisión que tomes, están como en triángulo, o sea, están encontradas así en triángulo. Entonces ya tienen una inclinación de por sí, o sea, es de 45 grados las cartas. De por sí ya hay algunas que son así, hay otras que, por ejemplo, son rectas y no fluye la energía correctamente. Cuando estás haciendo las tiradas, dices, bueno, voy a ver qué tengo que mover para que se equilibre la energía y se mueva de mejor manera. Y entonces empiezas a hacer ligeras inclinaciones. Otra vez todo tiene que ser homogéneo y todo tiene que ser geométrico. Es decir, no puedo mover una carta de ese lado sin mover de este lado. Y no puedo mover en diagonal sin mover en la otra diagonal. Entonces, todo tiene que verse geométrico, todo que tiene que verse estético. Y tiene que verse arreglado y sentirse bien. Si no se siente bien y se siente rara la tirada, es como, no, tengo que ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que no está cuadrando aquí en la energía. Y otra vez, o sea, sí es mucho de intuición, pero se siente. O sea, no sé cómo explicarlo al 100%, pero se siente, cómo mover la energía. Ahora, dependiendo de los grados de inclinación, sí hay una variante y es con respecto a los puntos cardinales, por ejemplo, y otra forma de referencia también es respecto a las intenciones que pusiste alrededor de las cartas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona que no está tocando con sus emociones y, por ejemplo, el agua yo la tengo o el punto yo lo tengo del lado derecho, probablemente la parte mental la empieza a inclinar un poco hacia el agua, hacia la parte emocional, para que entonces la persona empiece a abrirse emocionalmente y deje de ser tan rígida mentalmente. Esto que me va a involucrar que igual y como yo estoy moviendo de este lado, también tengo que mover del otro.
Y eso implica que se tiene que hacer más responsable, que tiene que controlar más su fuego interior, que tiene que controlar más lo que dice. Y ahí vas viendo el equilibrio y cómo las mismas cartas con la misma energía que estás manejando hablan. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora, lo que dices de la geometría sagrada para la forma de hacer las lecturas, ¿esto es algo tuyo o es propio de este tarot? Es propio del tarot. De hecho, aquí justo en los manuales y en los libros te pide justamente que utilices el cubo de Metatron o que utilices justamente el tetragramatón. Ok. Uh-huh. Sí te pide figuras específicas para poder usarlo. De hecho, también te pide colores específicos. O sea, que tiene que ser morado, tiene que ser azul, tiene que ser dorados. No te pide que uses, por ejemplo, el tapete blanco con las líneas negras, porque eso lo único que haría sería sacar pura oscuridad, porque es exactamente lo opuesto. Pero sí podrías usar, por ejemplo, un mantel negro con las líneas blancas, ¿no? Porque eso es atraer la luz a la lectura y centrar la luz justamente en la lectura. ¿Y una lectura que se hace con esa oscuridad, o sea, qué tipo de lecturas te daría? Híjole, también sería muy fuerte, o sea, sí. Pero sería en algún punto alguien que dijera, ¿sabes qué? Me quiero ir hasta el fondo de mi sombra. Hazme una lectura así. ¿Lo podrías hacer? Se podría, pero sí tendría primero que hacerle un diagnóstico a la persona y asegurarme de que ya está en terapia psicológica. Claro, si no va a poder manejarlo, ¿no? Hago ese tipo de tiradas si no están en terapia psicológica. ¿Pero has hecho alguna así? No. Si de por sí ya sí, ¿no? Mira, de por sí ya les digo, ¿no? A veces, oye, necesito que vayas a terapia porque estás pasando un duelo muy fuerte. Claro. ¿Cómo supo? Yo, aquí dice. Aquí dice. Y entonces me dicen, es que no he querido ir a terapia, no me alcanza el dinero. Aquí están las líneas telefónicas, aquí hay terapia gratuita. Ve a terapia. O sea, si tú quieres que yo te siga consultando, vamos a llevarlo de la mano. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, voy a estar todo el tiempo ahí escuchándote. Necesito que lleves terapia. Oye, ¿tú no conoces alguna psicóloga o psicólogo que a lo mejor tú puedas recomendar a las personas, o sea, que lo mandes con él? Y es como de, pues a lo mejor si hay una persona que realmente no tiene posibilidades económicas, que le hagan, no que no pague, porque sí que le hagan un descuento, o tú no tienes a alguien conocido. Pues tengo varias redes, o sea, es justo algo que comentaba con Erin, ¿no? Que sería padrísimo tener nuestra Pepa Cartera ahí en Círculo de Brujas. La verdad, ¿no? Es que sí, porque creo que es bien importante. Uno de los maestros, de hecho, sí es psicólogo, que es Biodolford. Entonces justamente Antoine es psicólogo también y él tiene el Círculo de Brujos, ¿no? Entonces es un excelente profesor. Yo también tomo clases con él y justamente él es psicólogo. Hay personas que ya tienen esa formación también. Mi amiga con la que hago las lecturas, que se llama Leticia, igual, o sea, ella es psicóloga de profesión. Uh-huh. Y aparte hace toda la parte holística. Entonces son personas extraordinarias, tienen una luz impresionante, pero igual ellos a veces no agarran también la misma del consultante. Si no es como, no, sí necesito que vayas con un psicólogo aparte y yo te trato con esto. O sí, yo te atiendo, pero te voy a atender con esto primero, ¿no? Porque a veces sí necesitamos estos dos criterios de forma paralela. Y sí creo importante tener como este directorio, ¿no? El que me ha funcionado también es el que aquí en la Ciudad de México, por lo menos, hay un directorio para ayudar a mujeres, específicamente, que las que sufren violencia, por ejemplo, que también me tocan muchas, y justamente les digo, llama, o sea, porque sí te atienden, sí te dan buenos consejos y la verdad es que sí están ahí al pendiente y sí puedes recibir ayuda, ¿no? Otra es allá en Tijuana hay un grupo de psicólogas igual que también recomiendo y ellas también son muy buenas, te atienden en línea y son muy buenas, ¿no? Entonces también ahí voy haciendo yo de terapeutas que son de confianza, que aunque obviamente no te van a cobrar siempre gratis, pero sí te pueden hacer un estudio socioeconómico y te cobran terapias a muy buen costo, la verdad. Y es lo que les he dicho, el que quiere puede. La verdad es que a veces es complicado, yo sé. Les dije, yo sé que es complicado a veces conseguir terapia psicológica y a veces pudiera parecer un lujo, estoy totalmente consciente, pero yo te diría, en vez de que pagues terapias de tarot, págate una terapia de psicología, de verdad. O sea, qué bueno que lo digas. Es importante, sí. O sea, porque nosotros como tarotistas también creo que tenemos esa responsabilidad de decirle, yo no soy médico, yo no soy abogado, yo no soy psicólogo. O sea, yo vengo a ayudarte, a guiarte, soy consejero en lo espiritual, pero no voy a usurpar las funciones que no me corresponden, porque ni legalmente puedo, ni tampoco profesionalmente es ético. Y creo que la ayuda de un profesional siempre es validada, cada quien a lo que le toca,
¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que salen temas médicos y ahí es como te recomiendo ir, por ejemplo, a revisarte con un gastroenterólogo, por ejemplo. Aquí observo que hay temas justamente en el estómago, ¿cómo vas con eso? No, sí, la verdad es que sí, o sea, he tenido mucha gastritis, me he ido así, ok, deberías de ir a revisarte, sería una buena opción. Y entonces ya le dejas al consultante también la responsabilidad de cuidar su salud. Por supuesto. Uh-huh. Ahora que dices eso de que se puede ver incluso cosas ya médicas, claro. ¿Qué tipo de lecturas se pueden hacer en el tarot? ¿Se puede en este tarot en específico? ¿Se puede preguntar lo que sea en el tarot egipcio o hay ciertas lecturas? Por lo mismo que se ve que tienes más orden en el tarot egipcio, ¿hay lecturas muy específicas o se puede preguntar lo que sea? De preferencia se les encamina a que sean lecturas evolutivas o de terapia evolutiva. Esto quiere decir que tengan que ver más con tu propósito de vida, con cómo está tu voluntad hoy en día, cómo están tus cuerpos, para poder encontrar pues ese equilibrio, para que puedas encontrar la sanación o tu camino de rectificación, o para que puedas sanar algo que quedó pendiente. Esto no es limitativo, o sea, no quiere decir que si tú me preguntas acerca de tu pareja no te pueda yo comentar algo, pero siempre se refleja con el consultante. Eso sí, es muy estricto. O sea, si tú me preguntas sobre, oye, me está engañando, probablemente no te va a hablar el tarot de si él te está engañando. Te va a decir tú por qué sigues en una relación en donde no tienes una confianza plena en tu pareja, por ejemplo. O me han llegado casos de, oye, es que mi hijo no reacciona. ¿A qué no reacciona? ¿No? Le digo cosas y no me hace caso. Ok, vamos a ver. Pero el tarot no me va a hablar del hijo, me va a hablar de la mamá. Sí, claro. Y de la conexión que tiene la mamá con el hijo. Y de las cosas que tiene que trabajar la mamá con el hijo. Y entonces eso es lo que muchas veces las personas no esperan de este tarot. Y me dicen, es que no es lo que yo esperaba, pero me gustó, ¿no? Y yo, qué bueno, ¿no? Y hay veces que me dicen, no me gustó. No salí con la respuesta que esperaba porque yo te estoy preguntando algo de qué vine a hacer aquí a la vida y me sale con que me estoy bronqueando con la vecina o con mi compañera de trabajo. Y es como, pues es que eso es lo que hay que trabajar ahorita. O sea, más bien, ¿por qué te resistes a algo que está pasando? Otras veces me dicen, lo que me estás diciendo ya lo sé. Y entonces mi pregunta es, ¿y entonces por qué no lo has trabajado? Porque yo no lo sé. Tú lo sabes, pero yo no. Y aquí está reflejándose en el tarot que no lo estás trabajando. Entonces, más que nada van con ese tipo de preguntas y una pregunta que puede ser muy sencilla se vuelve una pregunta trascendental. Sí, eso es lo que hace de toda la vida. Es correcto, sí. Y algo que también funciona mucho es la mayéutica, que no es tan agradable. De hecho, es una técnica muy confrontativa que consiste justamente en preguntarte cosas hasta llevarte a la verdad. La usaba mucho Sócrates. Entonces, ayuda porque justamente hay veces que las personas no se hacen las preguntas correctas. Y entonces también saber preguntar es un arte. Es eso. Para poder llegar a la respuesta. A la respuesta hay que saber preguntar, ¿no? Correcto. Ok, entonces sí se pueden hacer lecturas de amor, salud, magia. Sí. ¿Se puede saber si hay alguien tiene trabajo de brujería y eso? Sí, ¿se correcto. puede? Sí, de hecho sí. Ahí de hecho también doy clases de detección de brujería a través del tarot. Y les enseño justamente a protegerse. A esa se lee, por ejemplo, con el tetragramatón. Funciona muy bien con ese, porque ya tiene sus mismos escudos de protección y se puede hacer tanto con el Rider como con el egipcio y te da muy buenos resultados, porque sí hay ciertos arcanos que te van a indicar incluso qué tipo de brujerías y quién te la está haciendo. Ok, ahora, era eso, me lleva dos preguntas que yo quería hacerte. Claro. Una es, si yo quiero hacer una lectura de amor, entonces utilizo una figura diferente a que si, por ejemplo, quiero preguntar acerca de que si tengo brujería, entonces estoy utilizando otra figura, ¿cierto? De las tiradas, ¿no? De las tiradas. Sí, claro, sí. Cada una sería diferente. Correcto. Sí, cada una tiene que tener diferentes. Algo que ver con la figura, con la lectura, ¿cierto? Totalmente, sí, totalmente. Okay. Sí, o sea, por ejemplo, hay una que es de vidas pasadas y en la de vidas pasadas hago una línea de la vida actual, una línea de la vida pasada y hay un eje rector. Y ese eje es el que hace el espejo. Entonces, algo muy curioso que pasa es que las cartas tienen símbolos, entonces a veces los símbolos se duplican, pero al revés. Entonces es muy impresionante verlo porque justo como estás viendo las dos vidas correr,
estás viendo justamente cómo se reflejan una con la otra y qué es lo que estás aprendiendo una de otra. Por ejemplo, en la de amor hay una que es muy similar a un corazón. Entonces ahí ves justamente la relación karmática y qué es lo que los une entre los dos. Y hay otras, por ejemplo, del dinero, por ejemplo, me gusta mucho hacer la de la herradura, que justamente es una herradura, ¿no? Entonces esa te ayuda mucho a ver esta parte. Para la de la trascendencia, utilicé una figura, me basé mucho en un jeroglífico que estaba plasmado, que tenía la figura de Hathor. Y ahí estimé que cada una de las cartas tenía que ser como las puertas del Duat, más o menos como lo reflejan los egipcios en los jeroglíficos. Entonces con esa figura me hizo muy sencilla manejar la energía de la trascendencia. Y también algo que hago para dibujar pues justamente estas tiradas es marcar los flujos de energía, que también se los enseño en clase. O sea, cómo va el flujo de lectura de tu energía, porque tú puedes tener 3 cartas y no necesariamente se van a ver de derecha a izquierda o de al revés, ¿no? O de arriba a abajo, sino hay veces que puedes leer una salteada y eso también depende de la energía y de la pregunta que estés haciendo. Entonces, con una misma tirada puedes sacar mucha información. De hecho, se puede leer al derecho y al revés. O sea, tú puedes leer estas vidas pasadas, por ejemplo, primero la leo en línea recta y después la leo de arriba abajo y después la leo cruzada. Entonces eso te da más información y sigues extrayendo información. O sea, esto es como una mina, ¿no? O sea, es como si fuera un libro abierto y es como si estuvieras hojeando las páginas. Entonces tú puedes mover la energía como tú desees, pero estoy moviendo solo energía, no estoy moviendo ya las cartas. ¿Y qué cartas son las que te pueden hablar acerca de que sí tienes un trabajo de brujería? Por ejemplo, ahí está el jerarca, que en este caso sería pues el número 5, el arcano número 5. También puede ser la sacerdotisa invertida. Hay varios, ¿no? O sea, en el tarot, por ejemplo, de la justicia, usualmente me aparece, es Mat, y usualmente me aparece cuando hay un tema legal. Cuando alguien te metió en un tema legal y sí te está metiendo algo ahí. Hay cartas muy específicas que te hablan justamente de muerte, ¿no? Hay unas que sí te hablan de la transmutación. Hay unas, por ejemplo, como esta, que es la número 12, que es del apostolado, que sí te puede hablar de trabajos de suspensión, ¿no? O sea, sí hay aquí, por ejemplo, esta que es el 7, que normalmente es como el éxito y el triunfo. Invertido sí te puede hablar de personas que te están poniendo trabas para que logres tus obstáculos. Depende mucho. También aquí no tenemos un arcano de la muerte, pero sí tenemos uno de la inmortalidad. Entonces sí te puedo hablar de que te están haciendo un trabajo con algún muerto. Pero ya depende del conjunto de cartas que salgan ahí, el que puedas interpretar de forma adecuada cada una y el que puedas tener, por ejemplo, un criterio para poder determinarle realmente al consultante que es brujería. Te diré que en mi experiencia, el 80% de los casos que he leído son una cuestión emocional, no tienen que ver con brujería. Sí, de hecho, ¿no? Siempre Sí. es lo más común. Sí. Y por ejemplo, o sea, si una persona es principiante y quiere literal ya empezar a hacer estas lecturas, ¿cuáles son las lecturas que tú le recomendarías para iniciar, para como poderse, pues, aflojar, por así decirlo? Claro. Hay una lectura que es de los 3 cuerpos, literalmente lo que lee es la parte pues justamente espiritual mental, después lee la mental emocional y la emocional física. Y te lee cuestiones de pasado, o sea, qué es lo que está afectando en el pasado y cómo puedes tener una mejor consecución o un mejor resultado. Esta tirada es muy básica, esta tirada es muy sencilla, pero sí les cuesta trabajo. O sea, sí es como, bueno, vamos a empezar con esta, se las pongo y normalmente es como de, ay, ya me atoré. Yo sí, porque cuesta trabajo, o sea, no es fácil. Hay que conectar con estos 3 cuerpos. Y estoy hablando solo de los básicos, porque en realidad esta tirada es un resumen de una tirada mucho más compleja que es de 7. Entonces, justo. Entonces se puede ir ampliando tanto como quieras, pero esta es la básica, ¿no? Entonces yo les digo, si tú manejas esta tirada, tú puedes hacer un diagnóstico muy bueno a un consultante. ¿Por qué la de 3 no me quedo con esa? Porque la de 3 es como muy sencilla y requiere, entre menos cartas, requieres más expertise para sacarle más información. Porque este tarot particularmente no se trata de llenarte la tabla con las 78 cartas, sino se trata de que tú puedas con las cartas que tienes en la mesa poder interpretar el resultado. Entonces justo para empezar recomiendo esa de los 3 cuerpos, que son básicamente
Son 7 cartas, entonces justo también nos vamos a manejar mucho por numerología. Entonces, justo 7 es un buen número para poder empezar con estas cartas. Entonces, les enseño las de 3 y les enseño esta de 7 cartas. Muy bien. ¿Y de esta pudieras dar un ejemplo de cómo las acomodas, cómo interpretas? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, primero se colocan pues los cuarzos de geometría sagrada de acuerdo a la orientación, ¿no? Entonces, voy a colocar el sur allá, norte, el este y el oeste, ¿no? Y acá de estos otros dos lados pues van a ser, ese es el cuerpo etérico, este es la Merkabah, que va a regir justamente la energía del tarot, y este es como el punto perfecto, que es la esfera, ¿no? Entonces cada uno, como te decía, pues va a concentrar la energía dentro de este que es el cubo de Metatron, y así se empieza a hacer como la tirada. Usualmente cuando tengo a los consultantes en línea, pues lo que hago es pues ir barajeando conforme me van diciendo. Si me están hablando del pasado, pues empiezo a pasar las cartas hacia atrás. Si me están hablando de un evento presente, pues abro el mazo y empiezo a pasarlas hacia enfrente. Las roto de vez en cuando, dependiendo de cómo vaya la energía. Y si me están hablando de un evento futuro, pues empiezo a moverlas hacia adelante. Entonces, conforme me están platicando o estamos conversando, es así. Cuando es en un aspecto físico o presencial, normalmente les digo que me hagan pues un paquetito, ¿no? 11 paquetitos de cartas. Entonces me los reparten así, los 11 paquetitos, y al final les pido que lo junten todo en un solo mazo al centro. ¿Esto por qué? Pues porque el 11 es un número cabalístico. Entonces se divide también en 11 paquetitos para que justamente la persona pues cargue su energía en el mazo. Punto importante es que el mazo normalmente yo les enseño a voltearlo o a invertirlo con la mano derecha, porque si no la lectura va a salir hacia el consultante y es lo que no queremos. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, el mazo yo lo dejo en un costado, ya que se hizo como toda esta parte inicial, y empiezo a tirar las cartas. Siempre voy a tratar de que estén alineadas, justamente con la geometría sagrada como lo platicábamos. Voy a hacer ahorita la tirada de los 3 cuerpos, y justamente esta parte que hago de alinearlas pues es parte de lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que tienen que tener cierta inclinación y tienen que seguir pues obviamente la geometría sagrada que está aquí marcada. Entonces, justo ya en el encuadre pues se observan pues justamente las figuras que comentábamos, ¿no? Entonces aquí tengo, esta es la parte espiritual mental, esta es la mental emocional, esta es la emocional física. Estos son eventos del pasado que están influyendo justamente en la lectura, y estos son eventos que podrán propiciarse como beneficiosos o alguna situación que se tenga que trabajar para que las cosas funcionen de mejor manera. La lectura se empieza justamente desde lo espiritual hacia abajo, y después se lee la parte del pasado y la parte del futuro. Y así más o menos es como se estructuraría esta tirada, que es una tirada básica. Ok, y por ejemplo, al momento de hacer la interpretación dura bastante tiempo, dices, sí, ¿no? De 40 minutos a 1 hora. Claro. Más o menos. Ok, sí, porque te iba a decir así como de hacer una lectura para ejemplo, pero nos va a tomar un ratote, ¿no? Correcto. Ok, muy bien. Creo que fue muy explícito, y bueno, esto dices que es como de lo primerito, ¿no? Así es. Con esta tirada es con la que salen los de tarot egipcio de nivel 1, ya dominándola. Ok. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, una persona que tira esto puede apoyarse un poco con el libreto. Claro, siempre les digo eso, o sea, les dije, aquí no es tratar de adivinar qué es y qué estoy tratando aquí de ver. Les digo siempre, si quieres, yo les digo, muchas de las veces en las que doy clases estoy también canalizando, grábenme. O sea, no tengo tema con que me graben la voz y ustedes después hagan sus anotaciones. Algo que siempre les pido es que anoten cuál es el significado de la carta, cuáles son sus correspondencias, numerológicamente qué significa, cuáles son las potencias que tiene, qué personajes o cómo están aquí vestidos, por ejemplo, porque también la indumentaria que tienen, la posición, los tamaños de las personas, tienen también una cualidad.
¿no? Hay personas que pareciera que son sumamente altas, que tocan hasta lo divino, hay personas que se ven súper chiquititas, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver, porque también tiene que ver en cómo tú estás interpretando las cartas. Hay posiciones, por ejemplo, en esta sale una vasija, que es la que contiene el Ib o el corazón. Entonces justo sale invertida, entonces aquí me está hablando de un desbordamiento, por ejemplo, emocional muy fuerte, ¿no? Aquí cuando sale, por ejemplo, la carta de la trascendencia o de la inmortalidad, sale invertida, pues me está hablando de un temor a la muerte o de un temor al oculto o a las situaciones que nos están presentando de forma clara. Entonces, cada una de las cartas va presentando diferentes tonalidades, incluso de colores. Estos que son más amarillos, pues nos estará hablando de que son trabajos en la luz, trabajos de que son más conscientes o trabajos de algo que ya se conoce. En cambio, estos que aparecen con colores oscuros, pues me puede hablar más del trabajo de sombra, me puede hablar más de un trabajo oculto o de algo que incluso el consultante no sabía que tenía que trabajar. Y cada uno de estos aspectos son los que se les enseña a los alumnos para que puedan ir interpretando de mejor manera y de manera un poco más detallada. Ahora, yo les digo que el punto de mejor lectura es cuando lo llevas como una plática. O sea, porque cuando estoy con el consultante, yo no le digo al consultante, mira, esta carta significa, o sea, no me voy carta por carta, yo le empiezo a platicar. Pues aquí, mira, yo estoy observando que estás atravesando por una situación en donde ahorita estás teniendo mucho éxito profesional, en donde ahorita estás teniendo muchas ganancias, en donde te está yendo bien, estás muy conectado con la parte espiritual. O sea, todo se lleva como una plática, porque si no se lo haces aburrido. Porque como les he dicho también a mis alumnos, no es que me dicen, no, pues es que este significa el triángulo invertido, la parte emocional, y yo... Tú le dices eso a tu consultante y se va a parar y te va a decir, denme otro café, por favor, que me estoy durmiendo. O sea, no le interesa al consultante la simbología. Habrá algunos que sí, obviamente, pero la mayoría no te va a decir qué significa la flor de loto de ahí arriba. O sea, yo quiero saber cómo se interpreta esa carta con lo que me está pasando hoy. Uh-huh. También algo que les marco es que es importante preguntar. O sea, es una plática, es una conversación, es terapia. Entonces... es importante conversar, o sea, ¿cómo te resuena esto que te estoy diciendo? No sabes que esto no me vibra, pero lo que sí me llamó la atención fue esto. Ok, ahondemos sobre esta situación. Y entonces se vuelve más ameno y entonces la persona empieza a compartirte también experiencia. Como también se los digo, esto no es como que yo me vuelva Madame Sassou y esté yo adivinándole a la gente, ¿no? O sea, cosas que... No es el objetivo, el objetivo es una sanación, que encuentren una respuesta, un consejo, algo que mejore su vida, a cómo llegar. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿quieres revisar apuntes? Revisa apuntes, pero justamente conecta con tu consultante, que eso es lo importante. Por supuesto. Uh-huh. Ahora, o sea, si tú me dices, esta lectura es de mínimo de 40 minutos y demás, pues se nota que son lecturas, pues, cansadas, por así decirlo. Así es. Pero me imagino que debe de haber algunas lecturas que son como que te desgastan más energéticamente. ¿Para ti cuáles son esas lecturas? Las que tienen que ver justamente con muertos, ¿no? Porque pues implica justamente que tienes tú que tener un carácter pues un poco más firme para discernir entre lo que te está diciendo el tarot, entre lo que puedes estar canalizando directamente de la persona fallecida y entre lo que el consultante puede escuchar en ese momento, dependiendo de cómo esté. Porque también, como te decía hace rato, si está muy sensible, no puedes llegar de tajo y decirle todo el mensaje. Es como vamos poco a poquito e ir midiendo. Algo que también yo utilizo para ir midiendo a mis consultantes son justamente las velas, ¿no? Entonces, yo... pues así los médicos tienen sus baumanómetros, tienen su termómetro y demás, los brujos tenemos velas, ¿no? Entonces siempre les pido una vela blanca y si no yo siempre las llevo y estoy viendo cómo está la flama, ¿no? Si el consultante me dice estoy bien, pero yo veo que la flama y la vela ya está todo chisporroteando y está así, digo, hay cosas emocionales que hay que trabajar, ¿no? Entonces yo ya sé, ese es mi termómetro de también cómo está el consultante. Si esa es una flamota de este vuelo, entonces digo, órale, está trabajando bien cañón, entonces igual me la llevo más leve hasta que yo vea que la vela está justo así, o sea, muy estable. Okay. Y que va tranquila. O sea, si te fijas, se va consumiendo muy estable, muy tranquila. Entonces eso implica que la persona está en más armonía y está tranquila. Entonces eso es una muy buena señal de que sí está conectando bien con esta parte.
Y esas, o sea, lo que tú haces con lo de la vela se me hace una idea espectacular y lo haces con cualquier, o sea, se puede hacer con cualquier tipo de lectura. Totalmente, de tarot, ¿no? sí, con cualquier lectura. Y si es remoto, ¿también aplica? Sí. ¿A poco? O Sí, sea, sí, no, sí. no impregna tu energía esa vela. No, es la energía del consultante. De hecho, yo lo Aunque que les esté digo, remoto. de hecho, yo al consultante les pido que tengan ellos mismos su propia vela y Más que bien me ellos la vayan, tienen para que, y tú la puedes y ver. yo la puedo ver, y yo estoy viendo ahí la Ok. vela, o ellos mismos me están diciendo, o sea, es que está haciendo cosas bien extrañas la vela, ¿cómo estás? Ujú. No, es que la vela, sí, deja la vela, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Ok. Es que sabes que me está dando miedo. Ok, paramos, tranquilo, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a meditar. Tranquilo, no pasa nada, tú estás en un lugar seguro. ¿Qué es lo que te decía? O sea, siempre tenemos que estar asegurándonos de que la persona se sienta en un lugar seguro y cómodo. O sea, a pesar de que esté recibiendo un mensaje duro, que se sienta bien. Ok. Y ahora para una persona que quisiera empezar a hacer lecturas o que quisiera adentrarse en este tarot, Claro. ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías? Así como, por ejemplo, primero yo aprenderé de la mitología, después aprenderé de tal, después, o sea, ¿qué sería para ti como tu paso a paso para empezar? Pueden empezar adquiriendo, por ejemplo, el tarot. O sea, yo te diría, pueden empezar porque justo la iconografía es muy fácil. O sea, no es como tan complicado. O sea, sí es muy explícita. Eso es lo que tiene este tarot específicamente. O sea, sí te muestra. O sea, si por ejemplo aquí te dicen la constricción, pues sí te muestra a alguien que está atado, o sea, alguien que está ahí en esa posición. O sea, si aquí te muestra el crepúsculo, pues sí te está mostrando un crepúsculo. O sea, sí es como muy acorde y yo diría, bueno, experimenta, o sea, con las cartas, o sea, siente las cartas, ve si te llama la atención, si te vibra, si sí te late aprender, ¿no? Y si dices, ¿sabes qué? Sí, y si quiero aprenderlo, me llama la atención, ya tengo el oráculo, quiero verlo, puedes empezar a investigar, por ejemplo, igual de mitología egipcia, puedes investigar del panteón egipcio y pues obviamente meterte a las clases, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, en Círculo de Brujas, pues tenemos magia egipcia con Erin y yo también doy tarot egipcio, entonces siempre vamos con los alumnos de la mano, o sea, jamás lo soltamos, jamás es como, pues sigue estudiando, esto ya está el cúmulo de libros y esto es tu nueva Biblia, o sea, para nada, siempre es como vámonos al ritmo, o sea, poco a poco, y les vamos también dando los materiales paulatinamente. Hay alumnos que han entrado sin nada y está perfecto también, o sea, es como me llamó la atención, quiero ver de qué se trata. Adelante, bienvenido, vamos a platicar. Entonces, otra vez todo es una plática. Y en el pizarrón se expande ahí todo el conocimiento, se pone la numerología, se explica paso por paso lo de la geometría sagrada, se explica de qué va, se explica los puntos que vamos a tocar y trato de ser muy clara con que mucho de lo que van a aprender de esto va a ser con sus apuntes, ¿no? Porque también es esta parte hablada, esta parte explicada y mucho otro van a interpretar con los libros, ¿no? O sea, mucho va a ser también de lo que ellos lean y que vengan con dudas, porque si algo me encanta es cuando vienen con dudas, que creo que eso es lo que alimenta justamente el interés, las dudas, ¿no? Hay Totalmente. cosas que se pueden responder, hay veces que no, y también se vale decir, no lo sé, vamos a investigarlo juntos, ¿no? Que era lo que platicamos, incluso lo he dicho con otras personas, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, que de repente tú llegas y quieres hablar de algún tema, ¿no? A lo mejor uno que es el que tú dominas. Claro. Y de repente te preguntan algo que no sabes. Y tú claramente dices, no lo sé, pero me lo llevo de tarea. Claro. Me parece algo muy honesto y que además me habla de que la persona verdaderamente sabe del tema. Tanto es así que tiene la humildad de aceptar que no lo sabe todo, ¿no? Porque una persona que creo que no sabe lo suficiente te quiere engañar de que lo sabe. Claro. ¿No? Y las personas yo veo que de repente lo interpretan de una forma diferente. Lo interpretan de, no sabe eso, entonces no sabe bien el tema, entonces no es un experto o una experta. Claro. Entonces sí hay que tener como que en cuenta que es imposible saberlo todo. Entre más te adentras, que es lo que te decía, justo. Algo que me ha fascinado de este proyecto que tanto amo, es que yo quería conocer lo que de verdad no sabía, ¿no? O saber qué tanto no sé que no sé. O sea, sí. Es una locura, pero es algo magnífico, es algo muy bonito porque te motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Y Total. Es algo brutal. Ahora, de las cartas, por ejemplo, ¿cuáles serían como los
símbolos principales en los que se pudieran fijar para hacer una interpretación. Por ejemplo, ahorita me comentabas de los colores, ¿no? Sí. Me comentabas de los tamaños de las personas. ¿Cuáles serían, o el triángulo invertido, ¿no? O sea, ¿cuáles serían unos símbolos que la gente pudiera también basarse y aprender de un inicio para hacer estas lecturas a lo mejor muy básicas, pero pues que sea como más detallado? Claro, justo ahí, por ejemplo, ahí se ahonda un poco más en lo que son los amuletos y talismanes. Aquí, por ejemplo, en esta carta que está aquí, se ve el nudo de Isis, ¿no? Entonces, sería importante saber cuál es el simbolismo del nudo de Isis, ¿no? Que es esta parte de atar la vida con la muerte, pero también atar los destinos, y también servía para atar a las parejas. Entonces, hace mucho sentido porque esta carta, por ejemplo, habla de la alianza. Entonces, evidentemente, el nudo de Isis va a representar esta parte de la alianza. Entonces, justamente lo que viene aquí, las lunas, por ejemplo, esta es una luna menguante, hablará justamente de un crepúsculo, hablará justamente de esta parte que no se observa, de la parte oscura, de la parte indómita del alma, de esto que también hay que explorar, de la parte salvaje. Habla, por ejemplo, las esfinges allá en la parte del triunfo, pues sí nos van a hablar también de las esfinges, pues obviamente están formadas, como bien decía Erin, de magia egipcia, pues justamente están formadas por diferentes animales y es el mismo tetramorfo en una sola figura. Entonces, el que haya una negra y una oscura, más bien una negra y una clara o blanca, pues esto nos va a hablar justamente de esta dualidad que siempre va a estar presente en el tarot. Algo que les digo es que no hay bueno ni malo, solo es. Y este tarot lo deja muy en claro. Siempre se va a manejar en los claroscuros, siempre va a manejar las dos energías como simultáneas, porque aquí algo que sí nos muestra este tarot es que los símbolos son una forma de interpretar, más no son restrictivos y que también van a depender mucho del observador. No es lo mismo tal vez una pirámide para una persona que para otra, y tal vez un perro para una persona resulte como muy salvaje y para otra persona resulte algo agradable. Dependerá mucho también del contexto de la persona. Hay personas, por ejemplo, con las que les pido hacer la meditación con la serpiente, me dicen es que yo le tengo fobia a las serpientes. Y yo, ok, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, hay que ver qué pasó ahí. Vamos a hacer la meditación con energía, a ver cómo te va. No serpiente, energía. Y justo esto también nos va a hablar mucho de la psique del consultante y también de la propia. Es lo que te decía, ¿no? O sea, el tarot no nada más le está hablando al consultante, sino también me está hablando a mí. Entonces, muchas de las lecciones que me aparezcan aquí a través de la simbología, por ejemplo, hablábamos de la vasija, ¿no? Que la vasija va a simbolizar el ib o el corazón. La balanza, pues siempre va a simbolizar la justicia. Y además los símbolos que vienen aquí también están asociados con astrología, ¿no? Entonces, aquí también vamos a ver símbolos zodiacales. Vamos a ver de los planetas primigenios, ¿no? Que está Mercurio, Marte, la Luna, el Sol y la energía que tiene cada uno de ellos, así como las letras hebreas, ¿no? La gematría, que para eso pues también hay unos apoyos o soportes que se pueden tener, que justamente son como unas tarjetas didácticas que tengo, y justamente ayudan a hacer como muy visible pues estas letras, ¿no? Entonces estas letras pues ya aquí viene la gematría y acá atrás viene el significado, ¿no? De esta gematría, cómo se tiene que trabajar y demás. Igual, o sea, yo la saco, o sea, yo de verdad, otra vez, no me la sé de memoria y no tengo por qué aprendérmelas de memoria, o sea, simplemente es un apoyo a esto, no quiere decir que mi lectura se base en esto, sino es un apoyo a esto que estoy haciendo. Por eso igual les decía, ¿no? Yo no tengo ningún tema con que los alumnos digan, híjole, no me acuerdo muy bien del significado, pero estoy observando esta situación, ¿cómo la observas tú? Se vale, ¿no? Porque también el consultante tiene algo que aportar. También el consultante siempre te va a decir qué significa para él tal cosa, porque también esto refleja parte de su vida. Y eso es lo importante del tarot, ¿no? Que no es algo ajeno, sino que es algo propio, que todo mundo puede tener contacto con él. Sí, no, o sea, creo que también hay muchos mitos, ¿no? Dentro de todo esto. Y justo te quería preguntar, o sea, ¿cuáles son los principales mitos o errores que has escuchado acerca del tarot egipcio? Una, que piensan que con esto se pueden bajar las deidades. O sea, no puedes bajar una deidad, más bien jalas un hilito de la energía de esa deidad, ¿no? O sea, no me imagino una deidad presente con esa cantidad de energía, nos quemaría.
o sería abrumador. O sea, bajamos un hilito nada más de eso y un hilito de esa sabiduría que conecta y se reconecta con nosotros mismos y se refleja con el mensaje que queremos transmitir. Otra es que, por ejemplo, con este tarot se va a abrir un portal con los muertos o algo así. No, no funciona así. Ojalá que fuera tan sencillo. No lo es. O sea, sí se requeriría un tema muy ritualístico para poder hacer algo así y sería una cuestión energética y además que se permitiera que los dioses trabajaran de esa forma, ¿no? Entonces, realmente la cultura egipcia era muy estricta con la parte de los rituales y de las cosas que se tenían que hacer. O sea, no era tan sencillo acceder a esto. Otro de los mitos es justamente que cualquiera puede agarrar el mazo de tarot y leerlo como va. Entonces yo digo, está bien, inténtenlo. Me gustaría mucho que alguien que de verdad no sabe nada de tarot lo intentara leer así, tal cual va. Porque probablemente llegue a conectar con ciertas cosas, pero no con la profundidad y con el mensaje que tiene que transmitir a la otra persona. También otra cosa es que recordemos que estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de aconsejarle cualquier cosa, porque no sabemos si la persona lo vaya a tomar literal. También es una responsabilidad tanto para el consultante como para el tarotista el mensaje que se le está dando. Entonces va todo con congruencia y con concordancia. Otra es que no se le puede leer a los niños. Yo diría no es recomendable porque pues a fin de cuentas pues no tienen como esa capacidad todavía para ellos tomar una sola decisión sin, por ejemplo, consultar a sus padres, ¿no? Ahí, por ejemplo, trabajo más con la mamá. Ahí trabajo más con esta parte. Cuando ya son adolescentes es un poco diferente, se puede, pero siempre pido que esté presente, por ejemplo, la mamá. Por supuesto. Para que pueda la mamá también interpretar, intervenir y saber qué se le está contando al adolescente. Porque a veces es más por curiosidad. Y ahí se hacen otro tipo de lecturas, se hacen lecturas muy sencillas y se les habla en un lenguaje pues un poquito más coloquial. Tal vez no tan avanzado o tal vez no tan presente. Otra de las cosas también es el lenguaje con el que hablamos. No porque queramos, ahora sí como decimos aquí en México, no echarle mucha crema a los tacos, nos vayamos a ver más pro haciendo la lectura. Sí. Habla de acuerdo a cómo habla tu consultante, ¿no? O sea, hay veces que puedes hacer un poco más ligera la plática y puedes decir una que otro chascarrillo, una que otra cosa que lo haga reír, que se haga sentir bien, y hay veces que ellos requieren respuestas muy profundas. Me tocó apenas, ¿no? Un consultante ahí en Círculo igual me dijo, me voy a sentar, necesito que me platiques. No me importa qué terapia me des, no me importa qué tirada hagas, yo quiero que me des respuestas sobre estas cosas profundas que tengo. Y yo, ¡ay! No, estuvo muy difícil, porque de verdad le decía, te voy a contar lo que yo sé, te voy a contar lo que he experimentado, cómo he experimentado a Dios a través de esto, cómo he experimentado la energía de este panteón a través de esto, te voy a contar lo que yo pueda, pero yo no sé esas respuestas porque son respuestas de vida, son muy profundas, y era un señor de 80 y tantos años. Entonces, ¿cómo tratas tú de enseñarle algo a alguien así de experimentado? Y es justo también lo que les digo de la humildad. Tu consultante a veces sabe mucho más de lo que pudieras esperar. No puedes tampoco creerte superior cuando estás leyendo, al contrario, estamos conectados. Entonces esa parte también es muy importante, porque a veces siento que algunos taromantes sí se pueden llegar a colocar como en esta parte de yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, claro. Y no va por ahí, ¿no? Sí. Ahora, estamos hablando mucho de qué hacer. ¿Hay algo que tú recomiendes no hacer para cuando estás iniciando? Ajá. Algo que no recomiendo es, por ejemplo, tomar a la ligera la energía del tarot. O sea, sí puede llegar a haber un desgaste emocional, puede llegar que las respuestas que tú estés dando te reflejen demasiado y te las tomes muy personal. Y entonces sea como, no, esto fue del consultante, no tiene nada que ver conmigo. Y entonces el tarot no te empieza a dar respuestas. Hay veces que el tarot no da respuesta. O sea, las personas pensarían que siempre te va a dar una respuesta porque tú lanzas las cartas y no es verdad. Hay veces que no tienen congruencia las cartas. Y eso es porque tú no estás bien. Entonces, algo que es no tomarlo a la ligera. No puedes tampoco, recomendable no leer en cualquier lado. O sea, yo no puedo estar en una fiesta y ¡ay, que tú lees las cartas y todo! Sí, ¿cómo no? Y ahí te saco las cartas y empiezo a leer. Es una falta de respeto.
A este tarot. A este tarot y a la energía que estás manejando. Otra vez estoy manejando la energía de Tot. Yo no me imagino a Tot ahí en medio de las cervezas, ¿verdad? Entonces como que, o sea, no. Hay un momento, hay un lugar para poder hacerlo. Sí, lo hemos hecho, por ejemplo, en la cafetería y siempre es en un lugar, pues un poco más aislado, en una mesa. Si hay más personas, no hay tema, pero que la persona se sienta cómoda, o sea, el consultante, ¿no? Otra cosa que no recomiendo es, por ejemplo, que se haga en cualquier tipo de mantel. O sea, sí recomiendo ampliamente que sea de geometría sagrada específicamente, como lo recomiendan incluso los mismos autores de los libros y de los tarots, ¿no? Que sea en esto, que es el cubo de Metatrón, o en el tetragramatón, ¿no? O sea, sí figuras geométricas relacionadas con lo que se está haciendo. También que tenga un cuidado el tarot, o sea, no me gusta mucho, hay personas que sí lo hacen, a mí no me gusta doblar las cartas, ¿no? O sea, en este barajeo, porque pues no estoy haciendo algo en el casino, yo lo veo así, o sea, yo más bien estoy cuidando, es una herramienta a fin de cuentas, y hay estas pues bueno, no son tan delicadas, pero las otras que te enseñé pues son de un cartón bien delgadito, entonces si yo hiciera eso se me rompen y bueno, no, me da el mal porque pues justo ya es casi reliquia familiar, o sea, ese tarot tiene más de 30 años, tiene más que yo ese tarot, entonces sería mucho que se doblara, ¿no? O sea, cuido mucho las herramientas o trato de cuidarlas mucho, igual en este tema de las cartas, pues igual, justo ahorita platicaba, ¿no? ¿Qué pasa si se le cae algo al mantel? No lo puedo lavar, porque el mantel resguarda la energía justamente y no se lava. Entonces no lo puedo colocar tampoco en cualquier lugar, tengo que asegurarme que esté limpio, y esto es igual por la pulcritud de los mismos egipcios, ellos se trabajaban así, y son cuestiones ritualísticas, obviamente si se mancha, si se quema, si le pasa algo, pues jubilo al mantel mejor, porque ya es algo que no se puede reparar. Eso también nos habla de cuidar las cosas, y ellos son así. O sea, esa cultura es muy así, de cuidar las cosas, de tener las cosas bien recatadas, de tenerlo bien guardado en un lugar. O sea, el tipo de bolsa que se utiliza, yo también les enseño, ¿no? O sea, tiene que ser una bolsa que tenga fondo dorado y afuera azul o viceversa, porque son colores justamente que ellos manejaban en la cultura egipcia para resguardar la energía. Este azul es el azul del lapislázuli o el azul justamente egipcio, así tal cual se llama. Y justo es la forma en la que nosotros conectamos con esa energía con respeto, con dedicación, y que lo hacemos de esa forma y no haciéndolo a la ligera. O sea, hay herramientas seguramente que tú sí puedas sacar en una fiesta, que no haya ningún problema, que tú puedas estar conectando y canalizando. Yo diría, este tipo de energía es muy específica, muy especial. Justamente las respuestas que te está dando no son para cualquier persona, entonces puedes incluso aguadar la fiesta, ¿no? diciéndole hacia el Brad, no, la verdad es que te va a ir muy mal, ¿no? Entonces es como de, ay, no, entonces no lo recomiendo, ¿no? Para este tipo de cosas sí recomiendo que justamente tampoco se tomen potestades que no les tocan. O sea, no somos médicos, otra vez, no somos psicólogos y no hacemos profesiones que no nos tocan. Porque sí nos podemos meter en un tema legal, ¿no? Incluso, ¿no? Es que tú le dijiste, es que tú le recomendaste y es como, ay, ¿no? O sea, por ejemplo, no podríamos decirle a una persona, deja tu tratamiento psiquiátrico porque eres vidente. Obvio, ¿no? Sería una irresponsabilidad tremenda. Entonces sí hay que medir mucho lo que decimos y cómo lo comentamos, y pues cada quien a su profesión, ¿no? Eso es muy importante, que se revisa también el código de ética con los alumnos en las primeras clases también. Muy bien. ¿Y cuáles serían los libros que tú le pudieras recomendar a la gente? Este libro ya no lo he visto, la verdad. Este libro es también de la herencia que me dio mi abuelita, es el de Rodolfo Benavides, que es Tarot o Baraja Egipcia. Les vamos a dejar todos los títulos para que lo puedan buscar. Si en algún momento los encuentran, perfecto. La verdad es que ya son libros muy complicados, se pueden ver incluso por los colores y las hojas, o sea, ya están gastadas. Por ejemplo, sí lo pueden encontrar más sencillo, que es el de Samael Aunweor, que es el de Tarot y Cábala. Justamente este es sobre el que está basado el Eternal, y este es uno de los libros que hace una compilación muy buena acerca de qué se trata, cómo está relacionado con la Cábala, y sobre todo hace mucha mención de los epítetos egipcios y también de cómo se relacionan los símbolos con lo que viene ahí. Este es otro que es el Tarot del Antiguo Egipto, y este es de Doris Chase Doan y de King Reyes.
Ese también es complicado de conseguir, pero muestra un tipo de tarot que está combinado con baraja española, que está bien interesante también. Es otra versión del tarot egipcio, yo no lo había visto y es más compleja, pero también es válida. Este lo adquirí justo porque una alumna traía ese tipo de tarot, entonces también, o sea, cuando traen otro tipo de tarot también toca aprender otra vez. Y uno de los que me ha cautivado y que de verdad me ha encantado, lo recomendó una egiptóloga que sigo, igual es el uno y los múltiples. Este nos ayuda a ver cómo el paganismo y el monoteísmo no tenían un sentido estricto en el antiguo Egipto, y aquí Eric hace una semblanza impresionante acerca de cómo se deben de ver las deidades egipcias no como personas, sino como energía, para poder entenderla correctamente, y este libro fue clave para que yo pudiera entender mejor cómo manejar la energía del tarot. Muy bien. Perfecto. Sí. Oye, qué increíble, digo, siempre lo digo, yo sé que siempre lo digo, pero yo pudiera quedarme aquí platicando horas del tema porque creo que no tiene fin, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Digo, ojalá pronto regreses para una segunda parte y meternos un poquito más, pero yo te agradezco mucho. Antes de que nos vayamos, no sé si quieres dejar algún consejo a la gente que le llamó el tema. Y también si nos puedes decir los cursos que das, dónde los das y en dónde te pueden encontrar. Claro que sí, con todo gusto. Pues sí, yo les recomiendo que si les gusta, lo hagan. Hay muy pocas personas que conozco que realmente les llame la atención el tarot egipcio. Es una herramienta oracular impresionante. Creo que es una herramienta muy bella. Creo que da mensajes muy hermosos también, muy profundos. Me ha tocado conectar con la gente de una forma excepcional. Me ha llevado a compartir y a conocer a gente extraordinaria como este señor, que jamás me pensé encontrar una persona así. Me ha llevado a tener esa inquietud también de conocer más, y es algo que yo le deseo siempre a la gente, que tengan como esa inquietud de hacerse responsables de su conocimiento y de seguir incrementándolo, y de justo lo que decías, saberse que nunca van a aprender de todo al 100% y que siempre hay ese hálito de poder seguir aprendiendo cada vez más y más acerca de un tema que apasione y redescubrirse a sí mismos. Algo que justo les recomiendo, pues igual ahí en Círculo de Brujas tenemos un montón de cursos. Ahorita yo estoy dando Oráculo de la Luna, donde exploramos pues justamente la luna a través de sus diferentes arquetipos en un oráculo que también es muy preciso, justamente se llama así, el Oráculo de la Luna, y se explora también toda la parte arquetípica. Y ahorita estoy también con tarot egipcio, ya estoy por empezar el próximo jueves, el 10 de julio, a las 6 de la tarde, ahí en Círculo, ya vamos a empezar. La primera clase es abierta, entonces quienes gusten saber más o menos de qué se trata, pueden ir. Voy a llevar estos tarots también y los libros para que los vean de primera mano. Solo los llevo la primera clase, porque así son de mucho cuidado, pero justo, o sea, compartirles también esta experiencia que he tenido ahí en Círculo, que ha sido bellísima. Los maestros también, cada uno tiene sus enseñanzas, sus aprendizajes. Magia egipcia lo recomiendo muchísimo. Es una de las clases que más he disfrutado, igual que Cábala, ¿no? Que creo que es una de las clases top ahí en Círculo Cábala. Y justamente creo que es súper importante tener como este acercamiento y este conocimiento de muchas cosas más y de cómo cada uno se conecta con nuestro propósito de vida y qué podemos hacer. Yo estoy ahí en Facebook como Gato Negro Cósmico, igual en Instagram ahí como @inaline87, y ahí estoy haciendo pues igual ahí en TikTok también estoy en Gato Negro Cósmico, entonces ahí pueden igual seguirme, ahí puedo hacer varios comentarios acerca del tarot, ahí publico varias cosas acerca también de artículos que vendo ahí en la tienda que están relacionados justamente con esto que damos en clase. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad, muchas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes que llegaron hasta acá. Recuerden que si les gustó el capítulo, nos ayuda mucho que dejen su manita arriba, sus comentarios, se suscriban al canal, y si te encuentras en Spotify, nos ayuda mucho que sigas al proyecto. También nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como Pláticas Ocultas, y a mí me encuentras como Mariana Maus. Yo les agradezco mucho y nos vemos a la próxima.